Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Kevin Raleigh abrió la puerta de su casa, se quitó los zapatos y caminó por el pasillo hasta la cocina. Acababa de llevar a su esposa, Carrie, al aeropuerto, donde estaba a punto de tomar un vuelo temprano por la mañana hacia la capital del estado. Era un viaje de 2 semanas y 3 días para realizar tareas de secretaria para su jefe, Bradley Knox Roman III, o como Kevin siempre lo llamaba, Tra. Cada vez que usaba el apodo para el nombre legal de su jefe, Carrie le recordaba que su jefe lo odiaba. Aunque nunca se lo admitía a su esposa, era una de las razones por las que siempre encontraba una manera de introducir el apodo en la conversación. Ella podía pensar que Bradley Knox Roman III era un gran tipo, pero a Kevin no le gustaba realmente. Había algo falso en él. Miró su reloj y vio que eran apenas las 7:30 de la mañana, lo que le dejaba tiempo de sobra para llegar al taller a las 9 cuando abría. Era hora de otra taza de café y, mientras la servía, se dio cuenta de que también tenía tiempo para revisar su correo electrónico y tal vez navegar un poco por Internet. No era un gran fanático de las computadoras ni de Internet, pero descubrió que el correo electrónico era una buena manera de mantenerse en contacto con algunos de los muchachos con los que iba a la escuela vocacional. Había 4 de ellos que se mantuvieron unidos como grupo, aprendiendo las complejidades de la mecánica diésel. Los otros 3 consiguieron trabajos fuera de la ciudad y él tuvo la suerte de conseguir un trabajo en una de las grandes empresas de venta y servicio de equipos pesados en su ciudad natal. A los 30 años, Kevin era uno de los 3 mecánicos jefes y tenía un equipo de 5 personas trabajando bajo su dirección. Ser el jefe del grupo no significaba que no tuviera que trabajar junto a ellos, todavía se ensuciaba tanto como ellos, aunque trabajaba principalmente en sistemas de combustible. Kevin disfrutaba de su trabajo, aunque eso podía implicar horas extras inesperadas y, a veces, la necesidad de realizar trabajo de campo. Al menos no tenía que viajar tan a menudo como Carrie por su trabajo. Carrie llevaba trabajando en el bufete de abogados Crosby & Knox tan solo 6 meses, y consiguió el trabajo una semana después de completar la formación avanzada necesaria para pasar de un puesto de secretaria inmobiliaria a un puesto de secretaria jurídica mejor remunerado. Ella y Kevin se conocieron en la universidad mientras ambos aprendían su oficio. Eso fue hace más de 8 años, y llevaban casados 6 años. Cuando se casaron, Kevin estaba empezando a trabajar en un taller y Carrie fue contratada como secretaria en una agencia inmobiliaria local. Como ambos trabajaban, pudieron hacer un pago inicial para la casa en la que vivían ahora. Consiguieron mudarse a su propia casa menos de 2 años después de haber empezado sus carreras, algo de lo que ambos estaban orgullosos. Con una taza de café en la mano, Kevin se dirigió al pasillo hacia el dormitorio de invitados donde estaba instalada la computadora. Esperaba que todavía estuviera encendida porque notó que Carrie la usó durante unos minutos después de vestirse y hacer las maletas. Al menos no tendría que esperar a que se iniciara si la dejaba encendida. Cuando entró en la habitación, vio la imagen que estaban usando como protector de pantalla moviéndose lentamente por la pantalla en su recorrido aleatorio por la superficie del monitor. «Maldita sea, somos una gran pareja», le dijo a la casa vacía mientras observaba cómo la foto se movía frente a él. Estaban uno al lado del otro en sillas de playa, rodeados solo por arena blanca con el azul del Golfo de México detrás de ellos. Ambos estaban hermosamente bronceados, sonriendo. Era una de las muchas fotos que se tomaron durante sus vacaciones en Cancún hace 18 meses. Ambos llevaban gafas de sol, por lo que no se podían ver sus ojos grises ni los ojos azules de Carrie, pero aparte de eso, no había mucho que no se pudiera ver. El cabello rubio hasta los hombros de Carrie era más claro que su cabello castaño claro decolorado por el sol, y sus bronceados eran casi del mismo tono. Tumbados en las tumbonas, era imposible decir que ella era 4 pulgadas más baja que su altura de 6 pies. No era la foto que quería usar como protector de pantalla, pero Carrie no le permitió usar una de las fotos tomadas cuando pasaron el día en la playa del resort. Tenía miedo de que sus padres o alguien más que no quería ver en esa foto entrara de alguna manera y la viera en la pantalla. En deferencia a sus preocupaciones, dejó las fotos en una carpeta segura oculta tras una contraseña. Tal vez si tuviera tiempo,
echaría un vistazo rápido a esa carpeta antes de ir a trabajar para rendir homenaje al lujoso 36C de Carrie. Por otro lado, considerando que tendría que pasar las siguientes 2 noches solo en su cama, decidió que tal vez no era una buena idea. Al ver que su foto se movía por la pantalla, finalmente movió el mouse para quitar el protector de pantalla. La foto y el fondo negro desaparecieron y vio que la pantalla contenía un correo electrónico de la cuenta de Crosby y Knox de Carrie. Se preguntó por qué lo había dejado en la pantalla, dado que le había dicho que su sistema corporativo necesitaba protección por una variedad de razones legales. Ella siempre estaba paranoica porque él pudiera ver sus mensajes cuando iniciara sesión en su cuenta corporativa desde su casa. Después de pensarlo un segundo, miró la parte superior de la pantalla y vio la familiar silueta del reloj de arena sobre el comando de salida. Se dio cuenta de lo que había sucedido, su poco confiable módem de alta velocidad había fallado nuevamente. Aproximadamente cada semana, dejaba de comunicarse con el equipo de la compañía de cable y la única forma de que volviera a funcionar era desenchufar y enchufar el módem. Este reinicio brutal siempre ayudaba. Acababa de alcanzar el módem para apagarlo cuando la frase que aparecía en la pantalla le llamó la atención. Era del correo electrónico que Carrie había dejado abierto a toda prisa esa mañana. La frase que le llamó la atención era sujetador y bragas y, al mirarla, no pudo entender por qué estaba en el correo electrónico de su trabajo. En ese momento, retiró la mano del módem y se sentó, asombrado, a leer la carta que su esposa había recibido esa mañana de su jefe. No era muy larga, pero las palabras lo atravesaron como una lanza. Carrie, espero poder encontrarte antes de irme. Realmente quiero que traigas ese conjunto de lencería negra que te di en nuestro último viaje, el que tiene detalles en turquesa. Nunca te animaste a ponérmelo. Mi primera reunión no es hasta las 2 de la tarde con el gobernador, así que tal vez tengamos tiempo suficiente para ti. Bradley. Leyó el mensaje 3 veces, esperando que de alguna manera tuviera sentido para el más allá de lo obvio. Sin embargo, se quedó solo con lo obvio. Carrie lo estaba engañando contra su jefe. Kevin no se dio cuenta, pero si hubiera habido un testigo que lo hubiera visto sentado frente al ordenador, habría dicho que Kevin miraba la pantalla, abriendo y cerrando periódicamente la boca como un pez dorado en un acuario. Kevin finalmente sacudió la cabeza y se puso de pie, empujando su silla con tanta fuerza que golpeó la pared. Cuando Kevin salió de la habitación, supo de qué conjunto de lencería negra estaba hablando Tra. Lo había visto en el cajón de ropa interior de Carrie cuando estaba haciendo la maleta y todavía estaba allí cuando cerró la cremallera de la maleta. Rezó para que todavía estuviera allí porque podría significar que la carta era una broma, algún tipo de broma de mal gusto. Su mano tembló cuando abrió el cajón y fue inmediatamente obvio que el conjunto de ropa interior negra, el que tenía los lazos verde azulados que decoraban el broche delantero del sujetador y las cintas delgadas en los lados de las bragas, ya no estaba allí. Revisó rápidamente todos los cajones, rezando para que ella lo hubiera movido, pero no pudo encontrarlo en ningún lado. Cuando se dio cuenta de que su esposa había regresado a la habitación y se había llevado la lencería que faltaba, Kevin se sentó en el borde de la cama y trató de recordar lo que Carrie le había dicho sobre ellos cuando los trajo a casa. Kevin los había visto cuando ella estaba deshaciendo la maleta ese día y los tomó de sus manos, diciendo, ¿para mí? Carrie le sonrió coquetamente, tomando la ropa interior de sus manos y dijo, no para esta noche. No quisiera que la rompas. Las compré en oferta en Victoria's Secret a mitad de precio, pero siguen siendo caras. Kevin recordó cómo las había puesto en el cajón y no se le había ocurrido hasta esa mañana. Habían hecho el amor esa noche como siempre lo hacían cuando Carrie regresaba de sus viajes de 2 semanas. Kevin se sentó unos minutos, pensando en la carta y la lencería. Finalmente decidió que no podía significar lo que parecía. No había señales ni indicios que él creía que debería haber si una esposa engañaba a su marido. Ella estaba tan cariñosa como siempre, ansiosa por estar cerca de él. No podía recordar la última vez que habían tenido una discusión seria, y mucho menos una pelea, y para ser honesto, habían hecho el amor incluso con más frecuencia que después de sus vacaciones en México. Tenía que haber algo que él no estaba viendo que pudiera explicar ese mensaje.
Regresó a la computadora y, manipulando el botón de parada del navegador y moviéndose hacia adelante y hacia atrás entre las pantallas, logró que el cursor volviera a la normalidad. Con un poco de suerte, la orden de salida no se había ejecutado y podría mirar su correo electrónico para ver si había más de este hombre. Mentalmente, cruzó los dedos, reinició el módem y esperó a que aparecieran las luces verdes. Cuando se encendieron, miró más de cerca su correo y las carpetas que se mostraban en la página web. Después de reducir el tamaño del mensaje de lencería, miró de cerca y vio que la única carpeta abierta era la bandeja de entrada. Hizo clic en ella y encontró 4 mensajes más. Los abrió uno por uno y descubrió que cada uno estaba relacionado con asuntos legales que no significaban nada para él. Comenzó a temer que tal vez no quedara nada que pudiera usar en su intento de entender qué estaba pasando, si es que pasaba algo, entre Carrie y su jefe. Pero cuando empezó a buscar entre los nombres de las carpetas de la mujer, tuvo suerte. Entre las carpetas que llevaban el nombre de 2 empresas locales había otra llamada personal. No dudó en hacer clic en ella, con la esperanza de que fuera la que estaba buscando. La carpeta contenía un mensaje a pantalla completa con titulares, y vio que aproximadamente la mitad de ellos eran de su jefe. La carpeta estaba ordenada por fecha, así que abrió el primer mensaje con cautela, temeroso de lo que pudiera encontrar. El primer mensaje era muy largo y, mientras lo leía, el color y la emoción desaparecieron de su rostro. Lo leyó una segunda vez, apretando los dientes. Cuando terminó la segunda lectura, encendió la impresora e imprimió el mensaje completo. Mientras se imprimía el mensaje, miró accidentalmente su reloj y se dio cuenta de que llegaría tarde si no se iba a trabajar inmediatamente. Incapaz de concentrarse, cogió el móvil y llamó para avisar que estaba enfermo, lo que no estaba muy lejos de la realidad. La impresora terminó y él cerró el mensaje que había estado leyendo e imprimiendo, luego pasó al siguiente. Durante la siguiente hora, seleccionó y leyó mecánicamente los mensajes, mecanografió la mayoría de ellos y luego reenvió copias de todos ellos a su cuenta de correo electrónico personal. Cuando terminó con los mensajes, sus ojos estaban llenos de lágrimas y se dio cuenta de que su matrimonio había terminado. Después de echar un último vistazo al correo electrónico de Crosby y Knox de Carrie y no encontrar nada más que pareciera importante, cerró la sesión de su cuenta en el sitio web corporativo e inició sesión en su propio correo electrónico. Creó una carpeta separada y movió todos los mensajes reenviados allí. Lo último que hizo fue cambiar su contraseña porque no podía recordar si Carrie conocía su antigua. Quería mantener estos correos electrónicos disponibles en caso de que necesitara imprimir más copias. Apagó la computadora, tomó los mensajes impresos y su taza de café frío y regresó a la cocina. Tomó una cerveza del refrigerador, se sentó a la mesa de la cocina y leyó los mensajes nuevamente. Le sorprendió lo mucho que revelaban, especialmente cuando se los colocaba en el contexto de lo que recordaba sobre los últimos 6 meses y los viajes de Carrie a la capital del estado contra. Carrie llevaba apenas una semana en su nuevo trabajo cuando le dijeron que tendría que acompañar a su jefe al Capitolio para registrar declaraciones, buscar e imprimir todo lo que pudiera necesitar de sus archivos corporativos y proporcionar cualquier ayuda que necesitara. Su firma presionó a la oficina del gobernador en nombre de las empresas y los empresarios locales y también representó a otros clientes en el tribunal estatal. Todo parecía tan legítimo cuando se lo contó por primera vez. Ahora veía que probablemente estaba apuntando a su esposa y que algunos viajes realmente no requerían su presencia por motivos de negocios. También vio que Carrie pronto se había convertido en una participante voluntaria en sus reuniones contra. Reconstruyendo a partir de correos electrónicos y sus recuerdos, Kevin supo que era probable que Tra hubiera seducido a su esposa en su segundo viaje, aunque era posible que hubiera sucedido en el primero. El primer correo electrónico que recibió en su bandeja de entrada personal fue una respuesta de Tra a su carta en la que le agradecía el precioso bolso Gucci que le había regalado y la maravillosa cena que habían tenido juntos. También mencionó que le había gustado todo lo demás, aunque su mensaje no especificaba qué significaba eso. Sin embargo, su respuesta mencionaba la noche que habían pasado juntos, así que Kevin sabía de qué estaba hablando. Este primer mensaje también explicaba el bolso que había aparecido de repente en su posesión unos meses atrás.
Cuando le preguntó cómo podía permitírselo, ella se rió y lo llamó una imitación de $40 que había comprado en un kiosco del centro comercial. Sabiendo que su traición había comenzado hacía tanto tiempo y lo fácil que era para ella mentir, se sintió enfermo. Esta no era la Carrie que recordaba y amaba. Los correos electrónicos continuaron con regularidad, generalmente justo antes o después de uno de sus viajes. Él suponía que entre viajes hablaban en persona sin necesidad de correo electrónico, o que los mensajes que ella guardaba eran más importantes para ella. Era imposible saberlo y, en verdad, no importaba. En el tercer o cuarto correo electrónico, descubrió cómo ocultaban sus reuniones a él y a la oficina. Siempre se alojaban en el mismo hotel y reservaban las mismas 2 habitaciones. Kevin no se daba cuenta, pero todas las noches, cuando la llamaba alrededor de las 10 a la habitación 612 del harem, ella estaba allí solo para esperar su llamada. Después de que él la llamara, se unía atrás en su habitación para pasar la noche. Parecía que se había vuelto tan predecible que podían engañarlo como a una trucha. Sus bromas sobre cómo deseaban que llamara un poco antes para poder reunirse antes lo cortaban como una navaja. Nunca había visto ese lado de Carrie antes, aunque coincidía con sus impresiones sobre su jefe. Otra carta explicaba los pendientes de diamantes de aspecto caro que Carrie llevaba en la fiesta de Navidad de Crosby y Knox. Ella le había dicho que eran pendientes de circonita, pero la carta demostraba que eran auténticos, un regalo de Navidad muy caro de su amante. Una vez más, el mensaje que recibió en su bandeja de entrada era una respuesta detrás a su mensaje inicial, agradeciéndole el extravagante regalo. A Caden le pareció que ella exageraba con su gratitud, pero eso le hizo preguntarse cómo se lo agradecía personalmente. No podía creer que solo se vieran cada 2 semanas durante 2 noches en el harem. Estaba seguro de que debían haberse visto en otras ocasiones. Finalmente, al leer por segunda vez uno de los correos electrónicos posteriores, encontró una pista. Cuando Tra mencionó que trabajaba en un condominio, Kevin recordó que Carrie una vez le había dicho que su jefe vivía en el 9º piso de un edificio de condominios con vista a River Park. Ahora parecía probable que se hubieran visto durante el día en su condominio, ya sea bajo la apariencia de trabajo o tal vez para almorzar. No importaba cuánto lo intentara Kevin, no podía recordar ni una sola vez en la que Carrie pareciera haber estado recientemente con otra persona. Si se había acostado con Tra durante la semana que estuvo en la ciudad, como ahora estaba seguro de que había hecho, debió haber sido muy cuidadosa al eliminar todas las pruebas antes de regresar a casa. Por supuesto, esto podría ser simplemente un caso de que él encajara en el molde de un marido ciego y crédulo engañado. Era casi mediodía cuando terminó de releer todos los correos electrónicos y los dejó a un lado. Sabía que tendría que decidir qué hacer antes de que Carrie regresara a la ciudad con Tra. Normalmente llegaba temprano el viernes por la tarde e inmediatamente tomaba un taxi a casa desde el aeropuerto. Cuando lo pensó, se volvió irónico que su mayor peligro ya hubiera llegado mientras ella estaba fuera de la ciudad. Kevin se levantó lentamente de la mesa de la cocina, tomó 2 cervezas más del refrigerador y se dirigió a la sala de estar, donde se estiró en el sofá con la primera botella en la mano. Notó que era mediodía y se preguntó dónde se había ido el tiempo. No podía creer que hubieran pasado casi 5 horas desde que cruzó la puerta después de llevar a su esposa a encontrarse con su amante en el aeropuerto. Se dio cuenta de que debían haber planeado cuidadosamente porque rara vez veía a Tra cuando acompañaba a Carrie al aeropuerto. Tra fue visto de pie en la sala de espera un par de veces, pero siempre los ignoró por completo. A las 6 de la tarde de ese día, Kevin apenas estaba consciente. Fue al baño varias veces y regresó a la cocina, trayendo 2 cervezas cada vez. Su último viaje no tuvo éxito porque el refrigerador estaba vacío. Se detuvo un momento para mirar la fila de botellas vacías en la encimera de la cocina y se dio cuenta de que había 12 de ellas, el contenido completo de los 2 paquetes de 6 que había comprado el día anterior. Deberían haberle durado al menos un par de semanas y, en circunstancias normales, así habría sido. Después de haber bebido una docena y no haber comido nada, necesitaba dormir desesperadamente. Consiguió llegar a la cama antes de desmayarse por completo con la ropa puesta sobre las sábanas.
Eran las 10:15 cuando el teléfono despertó a Kevin del lugar al que había ido su mente cuando se desmayó. Era un lugar lleno de imágenes de Carrie y él haciendo las cosas que habían disfrutado desde que se conocieron hace 8 años. Mientras trataba de levantarse, miró su reloj y se dio cuenta de que probablemente era Carrie quien llamaba para averiguar por qué no la había llamado al harén. Todo lo que había aprendido lo inundó y decidió esperar hasta que ella regresara a casa antes de enfrentarla. El contestador automático acababa de empezar a captar una llamada cuando él contestó y dijo hola. ¿Eres tú, Carrie? Sí, soy yo. ¿Por qué no llamaste? Siempre llamas a esta hora. ¿Pasó algo? Percibió un dejo de preocupación en su voz y se preguntó por qué. En su enojo, casi le dijo que lamentaba haberle impedido conocer a Tra, pero se detuvo y en su lugar respondió, lo siento, Carrie. Me quedé dormido. Esperaba que su tono no delatara sus verdaderos sentimientos, pero luego se preguntó por qué debería molestarse siquiera en hacerlo. Nunca habías hecho eso antes. ¿Qué pasó? Había un poco de insatisfacción en su voz y casi decidió responder de una manera que demostrara que lo sabía. Pero una vez más, se contuvo y respondió lo más amablemente posible, tomé un par de cervezas después del trabajo y probablemente me dejaron inconsciente. Decidió pasar a la ofensiva y preguntó, entonces, ¿cómo estuvo tu día? ¿Estuviste ocupado esta mañana? Espero que Tra no te haya hecho trabajar demasiado. Carrie dudó un momento antes de responder, no estaba muy ocupada. ¿Por qué lo preguntas? Casi nunca te interesa mi trabajo aquí. No hay motivo, solo estamos conversando. Aquí todo está tan bien como puede estar. ¿Y tú? ¿Te estás portando bien? Decidió hacerle otra pregunta capciosa para ver su reacción. Ella respondió muy rápidamente, ¿qué quieres decir? Por supuesto que me porto bien. ¿Por qué preguntas? Volvió a sentir un poco de preocupación en su voz. No tenía prisa en responder. Es broma. Sé que siempre te portarás bien. Confío plenamente en ti y sé que mi confianza está a salvo contigo. Ella sonó un poco confundida y respondió, por supuesto. Me pregunto por qué dijiste eso. Nunca antes habías dicho algo así. Olvídalo. No quise decir nada con eso. Esperó unos segundos antes de continuar. Probablemente debería irme a la cama. Parece que la cerveza me ayuda a dormir. Está bien, Kevin. Te dejaré ir. Asegúrate de dormir un poco. Te quiero. Kevin no iba a repetirle esas dos últimas palabras, así que dijo, está bien, lo haré. Adiós, Carrie. Colgó y se dirigió al baño, donde se deshizo de lo que le quedaba de cerveza. Se sentía un poco mejor ahora después de dormir un poco, aunque, por supuesto, no podría conducir. Regresó a la cocina y se sentó junto al teléfono, esperando en silencio durante 15 minutos. Cuando se acabó el tiempo, marcó el número del harén, que sabía de memoria de las muchas veces que la había llamado allí antes, y pidió hablar con la habitación 612. Como era de esperar, el teléfono no respondió, incluso después de una docena de timbres. Antes de colgar, se preguntó si ahora estaban discutiendo algún nuevo plan para que la llamara antes en el futuro y si su llamada fallida a Carrie afectaría su conexión esa noche. Finalmente decidió que realmente no le importaba. Pero luego se dio cuenta de que probablemente iban a pasar una noche mientras él se sentaba allí a pensar en ello. Esta constatación le trajo lágrimas a los ojos nuevamente mientras se tambaleaba hacia la cama, desvistiéndose antes de meterse bajo las sábanas. A la mañana siguiente, se sorprendió de no sentirse tan mal por la bebida de la noche anterior. Después de una ducha, se sintió lo suficientemente bien como para ir a trabajar y pasar el día allí, aunque sus pensamientos estaban en Carrie en lugar de en filtros de combustible, inyectores y bombas de combustible de precisión. Realizó sus tareas mecánicamente y más de un empleado lo miró interrogante cuando parecía no entender lo que le estaban diciendo. Se alegró enormemente cuando terminó el día. Con todos sus pensamientos centrados en Carrie y en el hecho de que lo estaba engañando con su jefe, tomó un par de hamburguesas y papas fritas en el camino a casa, no el tipo de comida que solía comer. No tenía apetito, así que no importaba lo que comiera.
Lo acompañó con 2 botellas de cerveza del paquete de 6 que compró. Sabía que no podía beber una docena de botellas cada noche, así que devolvió deliberadamente el segundo paquete de 6 a la estantería antes de dirigirse a la caja. A las 20, llamó a la habitación 612 del harén, pero nadie respondió. Después de 10 llamadas, supo por los correos electrónicos que Carrie solo estaba en la habitación de las 9:30 a las 10, el horario habitual para sus llamadas nocturnas. A modo de prueba, llamó a la habitación cada media hora y realizó la cuarta llamada a las 9:25. Ninguna de las llamadas fue respondida y, después de 10 timbres, colgó cada vez. Su última llamada fue a las 9:45 y Carrie respondió al segundo timbre. Hola, Kevin. Supongo que no dormiste hoy. Llamaste a tiempo. Iba a meterme bajo las sábanas para dormir bien, pero decidí esperar a que llamaras. Ella se rió. Hoy estoy alegre, Carrie. Acabo de ver la televisión y esperé a que llegara la hora de llamarte. ¿Cómo pasaste la noche? Esperaba que ella no sospechara de él. Sabía que ya le había hecho preguntas como esa antes, así que no creía que se sorprendiera. Hice lo mismo que tú, Kevin. Me quedé aquí tumbado viendo la televisión. Simplemente apagué el sonido. Antes de eso, me di un buen baño caliente. Ella era muy habladora y a Kevin le pareció que no se daba cuenta de sus dudas. Eso es genial, Carrie. Deberías estar bien descansada para mañana por la noche. Intentaremos mantenerte ocupada cuando regreses. Ella se rió y dijo, ¿ya estás haciendo planes? Estoy deseando que llegue el momento. Hablaron otros 5 minutos sin decir nada importante. Kevin se dio cuenta de que ella estaba mintiendo una y otra vez y finalmente dijo, tengo que irme. Tengo un par de cosas que hacer antes de acostarme. Nos vemos mañana. Adiós. Adiós, cariño. Espero con ansias que llegue mañana por la noche. Te quiero. Kevin colgó sin decir nada. Una vez más, miró pacientemente su reloj y esperó 15 minutos antes de llamar a la habitación 612 del harén. Y una vez más, el teléfono no respondió. Después de 10 timbrazos, Kevin llegó a trabajar a la hora habitual al día siguiente, pero se tomó la tarde libre. Quería estar en casa cuando Carrie llegara del aeropuerto para poder hablar con ella de inmediato. No tenía idea de cómo iría, pero sabía que no pasarían la noche bajo el mismo techo. Uno de ellos encontraría un nuevo lugar para vivir antes del anochecer, y a él no le importaba quién fuera. Llegó a casa poco después de la 1 de la tarde y sabía que probablemente tendría que esperar alrededor de 1 hora antes de que ella llegara. Considerando lo mal que se sintió cuando se enteró de lo que había sucedido, se sorprendió de lo tranquilo que estaba ahora, esperándola. Sentía que había un agujero vacío dentro de él y sabía que las lágrimas estaban cerca, pero se obligó a pasar las siguientes horas con su dignidad intacta. Pasó horas recordando toda su vida juntos, y todo lo que podía recordar eran los buenos momentos. Las cartas y lo que sucedió después de que fueron descubiertas parecían de otro universo. No encajaban en ninguno de los recuerdos de Carrie. Estaba de pie junto al fregadero de la cocina cuando la escuchó abrir la puerta principal. Un momento después, escuchó las ruedas de su equipaje rodando por el pasillo, acercándose a él y a sus últimos segundos como pareja. Cuando entró en la cocina, al principio no pareció notarlo. «Kevin, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estás trabajando?» Al verlo, su rostro mostraba sorpresa, pero ahora la ansiedad la reemplazó. «Te estaba esperando», Carrie hablaba con mucha calma, sin emoción, con el rostro igualmente impasible. Ella lo miró con más preocupación y dijo, «¿Me estabas esperando? ¿Para qué?» Él no le respondió, sino que tomó un fajo de cartas y las arrojó sobre la mesa que tenía delante. Ella lo miró de nuevo y luego tomó los papeles. Su rostro mostraba curiosidad al principio, pero luego fue reemplazado por la sorpresa. Su rostro palideció mientras pasaba las páginas, mirando cada una de ellas durante solo una fracción de segundo. Cuando terminó la última, las arrojó de nuevo sobre la mesa y se quedó allí unos momentos mientras su rostro recuperaba lentamente el color. No lo miró cuando dijo, «Así que ya lo sabes».
Hizo una pausa por unos momentos más y continuó, ¿cómo encontraste esto? Esto es de mi correo electrónico del trabajo, dijo Kevin, tratando de controlar sus emociones. Carrie comprendió rápidamente y asintió diciendo, el módem se rompió otra vez y mi correo electrónico todavía estaba en la pantalla. Cuando pudo hablar con control, Kevin dijo, sí. Si no fuera por esto, probablemente nunca lo habría sabido. Fuiste muy bueno guardándolo en secreto. Carrie no dijo nada y parecía perdida en sus pensamientos antes de darse la vuelta lentamente y sacar su teléfono celular de su bolso. Unos segundos después, estaba hablando por teléfono dándole la espalda a Kevin. Kevin lo sabe. No importa cómo se enteró, ¿importa? Sí, llamaré un taxi. Nos vemos allí. Adiós. Cerró el móvil y se giró parcialmente hacia Kevin antes de decir, me voy. Lamento mucho que te hayas enterado de esta manera. Volveré mañana por el resto de mis cosas. Se giró de nuevo y se alejó, arrastrando su bolso de viaje detrás de ella. Kevin la miró de espaldas con incredulidad y gritó enojado, ¿eso es todo? ¿Ninguna explicación? ¿Solo te arrepientes de que me haya enterado de esta manera? Carrie, todavía de espaldas a él, dijo, ¿qué hay que explicar? He estado con Bradley lo suficiente en los últimos 6 meses como para que rápidamente me haya acostumbrado a estar con él por completo. Fue muy amable conmigo. No puedes compararte con él, Kevin. Lo siento. Las lágrimas que estaban a punto de brotar estallaron cuando Kevin dijo, bien por ti. ¿Qué pasa con el dinero que gasta en ti? Sé de carteras, aretes y algunas otras cosas. ¿Todo esto es para esto? Carrie dudó antes de responder, los regalos son solo una parte. Bradley hace todo al más alto nivel y yo estoy lista para vivir al más alto nivel. Después de terminar de hablar, caminó por el pasillo hasta su dormitorio y se quedó allí durante casi 5 minutos mientras Kevin luchaba por recomponerse. Le costaba creer que todo esto se debía a lo que Tra podía darle. Sabía que aún estaban lejos de cualquier prosperidad, pero la Carrie que él conocía nunca se quejaba. ¿Realmente la había subestimado tanto? Cuando regresó del dormitorio, llevaba una bolsa de viaje llena. Debió haber llamado a un taxi desde el dormitorio porque, tan pronto como entró en la cocina, sonaron 2 bocinas cortas de automóvil desde afuera. Sin más conversación, Carrie recogió su bolsa de viaje y salió de la casa. Kevin la observó en silencio y vio al taxista correr a la casa para recoger su equipaje. Ella subió al taxi y esperó hasta que el conductor se alejó antes de mirar por última vez a Kevin. A él le pareció que estaba llorando. Kevin volvió a la cocina y preguntó, ¿qué diablos pasó aquí? Pero no hubo respuesta, así que se sentó a la mesa de la cocina y trató de entender qué le había pasado a su otrora amada esposa. Al día siguiente, sábado, Kevin todavía estaba en estado de shock y no podía creer lo fácil que había sido que Carrie abandonara su matrimonio, su hogar y a él. Poco después del mediodía, ella llamó y dijo que vendría a buscar el resto de sus cosas. Cuando llegó, su padre estaba con ella, trayendo su camioneta y varias cajas vacías. Mientras él y Carrie llevaban las cajas al dormitorio, Kevin entró en la sala de estar y se sentó tranquilamente en el sofá. Unos minutos después, el padre de Carrie, Joseph Ken, se unió a él. Se sentaron en silencio durante varios minutos antes de que Kevin hablara. ¿Te contó lo que estaba pasando?, preguntó Kevin. Su padre parecía un poco confundido, pero finalmente respondió, lo siento, Kevin. Parece que está decidida a ir con su jefe. Su madre y yo no entendemos por qué quiere dejarte por él. Nunca hemos conocido a esa persona, pero tendría que ser realmente genial para ser mejor que tú. Kevin seguía confundido y dijo, parece que se trata de lo que él puede darle. Esto es lo único que tiene sentido, y no mucho más. Sé que suena extraño, pero eso es todo lo que puedo entender. Ella no dijo que lo amaba ni que había dejado de amarme. José se sentó en silencio por un rato, pero finalmente dijo, ¿realmente importa? Kevin pensó un momento antes de responder, no, probablemente no. Ella durmió con él regularmente durante varios meses. No puedo perdonarle esto, aunque pareciera que ella quería hacerlo.
Ambos hombres permanecieron sentados en silencio hasta que Carrie salió y dijo, tomé todo lo que quería conservar. Con todo lo demás puedes hacer lo que quieras, regalarlo o tirarlo. Había lágrimas en sus ojos mientras miraba rápidamente alrededor de la sala de estar antes de continuar sacando cajas. Su padre la siguió con otra caja antes de regresar por el resto. Después de que se fueron, Kevin regresó al dormitorio y notó que todavía quedaban algunas de sus cosas en el armario que Carrie había estado usando. Abrió los cajones de la cómoda que eran suyos y vio que también quedaban algunas prendas allí. Todavía había algunos conjuntos en el cajón de su lencería que recordaba haberle regalado para sus cumpleaños y el día de San Valentín. Tomó uno de los sujetadores que le había regalado y luego lo arrojó de nuevo al cajón con disgusto. Al menos podría haberse llevado los sujetadores y tirarlos. Es casi como si estuviera tratando de ser mala, pensó. Fue a la cocina y cogió un par de bolsas de basura verdes. Después de unos minutos, metió en bolsas la ropa que le quedaba y las ató, listas para donarlas a la caridad. Otra bolsa de cosméticos y artículos de tocador que dejó en el dormitorio y el baño fue a parar a la basura. Una hora después, no quedaba nada en esas dos habitaciones que le recordara a Carrie. Sabía que encontraría más cosas de ella, pero por ahora se contentaba con deshacerse de los últimos rastros evidentes de su presencia. Pasó el resto del día tumbado en la cama que habían compartido, pensando en lo que debía hacer e imaginando diferentes escenarios de venganza. Finalmente se dio cuenta de que, a pesar de su ira, no estaba inclinado a la violencia ni a la venganza y que sería mejor que utilizara su energía para olvidarla, por muy difícil que fuera. El fin de semana terminó rápidamente, aunque Kevin no recordaba mucho al respecto. Compró un par de paquetes más de 6 cervezas, y ahora estaban todas tiradas en la basura, vacías. Sabía que era inusual que bebiera tanto, pero sentía que era la única forma en que podía superar el fin de semana. Tratar de entender por qué Carrie hacía lo que hacía lo estaba volviendo loco, y la única solución era obligarse a dejar de hacer esa pregunta. El lunes se sintió un poco mejor, más en paz con los hechos de lo que había sucedido, independientemente de si podía explicarlos o no. No estaba en la mejor forma en el trabajo el lunes y el martes. El martes, llamó a la oficina de Crosby y Knox para averiguar la nueva dirección de reenvío de correo de Carrie. No estaba conectado con ella cuando preguntó, en cambio, la secretaria regresó unos minutos después con la información de que Carrie le enviaría por correo electrónico la información que necesitaba más tarde esa noche. Cuando revisó su correo electrónico, había un mensaje de la cuenta de trabajo de Carrie que contenía solo su nueva dirección de reenvío, una dirección que reconoció como el 9º piso del condominio donde vivía Tra. El miércoles comenzó como un día normal de trabajo para Kevin hasta que lo llamaron a la oficina para una llamada telefónica a media mañana. Era su banco, preocupado porque debía hacer algo con el pago de la hipoteca que no se había realizado en su cuenta. Después de varios minutos de acalorada discusión con un oficial de préstamos del banco, Kevin se enteró de que las dos cuentas bancarias que él y Carrie usaban ahora mostraban saldos en cero. Unas cuantas preguntas más revelaron que el lunes habían transferido casi $20,000. Kevin ahora se encontraba en un aprieto financiero y, aunque apenas podía permitírselo, se tomó un tiempo libre del trabajo para tratar de solucionar el lío. Lo primero que hizo fue dirigirse directamente al bufete de abogados Crosby y Knox. Estaba furioso con Carrie y le iba a exigir la mitad del dinero de las facturas que creía que ella había robado, casi $10,000. Estaba decidido cuando entró en la oficina del bufete, pasó junto a la secretaria y se dirigió directamente al escritorio de Carrie. Ella no lo vio venir y levantó la vista con miedo cuando empezó a hablarle en voz alta a 3 metros de distancia. ¿Qué diablos estás haciendo vaciando nuestras cuentas bancarias? Quiero que me devuelvas la mitad de este dinero ahora. Bradley Knox eligió ese momento para salir de su oficina y ver qué estaba pasando, y tan pronto como Kevin lo notó, cambió de rumbo y se dirigió hacia el abogado. Kevin logró acercarse a él a unos 60 centímetros, pero se encontró con que la puerta de su oficina se cerraba de golpe. Escuchó el clic del pestillo cuando tiró de la manija de la puerta. Obviamente, no hablaría con Tra en un futuro cercano. Rápidamente se volvió hacia Carrie, justo a tiempo para bloquearla de su escritorio.
Ella rápidamente se sentó de nuevo, con la cara y el cuello enrojecidos, con una mirada de vergüenza en su rostro. Bueno, ¿dónde está mi dinero, Carrie? ¿Qué crees que estás haciendo, todo esto por dinero? ¿Estás dispuesta a tomar lo que no te pertenece? Kevin prácticamente gritaba, y la gente de toda la oficina lo escuchó y comenzó a reunirse cerca, queriendo ver qué estaba sucediendo. Carrie finalmente recuperó la voz y dijo, yo me quedo con el dinero y tú puedes quedarte con el auto, la casa y los muebles. Buscó entre la pila de sobres y paquetes que esperaban al mensajero y sacó un sobre que le entregó. Todo está en este sobre y si quieres discutir, contrata a un abogado. Realmente esperaba que lo consiguieras antes de descubrir que el dinero había desaparecido y creo que eso te parecerá justo. Antes de que pudiera abrir el sobre, 2 guardias corrieron hacia él, cada uno con una pistola paralizante sujeta a sus cinturones. Uno de ellos le dijo, será mejor que te vayas ahora. Si no te vas inmediatamente, te arrestarán. Estamos autorizados a utilizar estas pistolas eléctricas, así que no nos pongas a prueba, dijo uno de los guardias. Kevin se dio cuenta de que la desobediencia no conduciría a nada bueno, así que se dio la vuelta y se fue, diciendo finalmente, te has convertido en un codicioso. No entiendo cómo has cambiado tanto. La Carrie que yo conocía nunca habría hecho eso. Echó una última mirada a la puerta cerrada de la oficina de su jefe y gritó, quédate cerrado, cobarde. Notó que un par de colegas de Carrie se rieron de su comentario, aparentemente disfrutando de ver la reacción del abogado cobarde ante la visita de Kevin. Cuando regresó a su coche, abrió el sobre y pronto se dio cuenta de que Carrie le había dado todos los detalles de sus activos y pasivos a quien los había organizado en una hoja de cálculo que mostraba una división equitativa entre ellos. Si ella se quedaba con el dinero en efectivo y él se quedaba con el coche, la casa y los muebles, tendrían muy pocas obligaciones aparte de una hipoteca y un saldo pendiente en la tarjeta de crédito. El gráfico mostraba que todos serían responsables de su deuda de tarjeta de crédito, así que al menos no tendrían que preocuparse por ello. Tras examinar las cifras más de cerca, se dio cuenta de que todo esto dependía de su acuerdo para recibir una participación accionaria en una casa sobrevaluada con muebles que probablemente no valían la cantidad indicada. Se dio cuenta de que si intentaba obtener su parte de los $20,000 en efectivo, no lo conseguiría porque sus números no incluían las comisiones del agente inmobiliario y los honorarios legales por la venta de la casa. Parecía bueno en el papel y era exactamente lo que esperaba de un abogado astuto. Después de arrugar los papeles y meterlos en el sobre, Kevin se dirigió al banco, donde pudo obtener una línea de crédito que le permitiría cubrir el pago pendiente de la hipoteca y cualquier otro gasto que pudiera surgir antes de recibir su siguiente sueldo. Lo depositó en la cuenta y esperaba poder hacer frente a la hipoteca, el nuevo préstamo y todos los gastos del hogar hasta que pusiera las cosas en orden. Siempre podía contar con sus ahorros para hacer frente a cualquier fluctuación de ingresos o gastos inesperados. Ahora sabía que le llevaría un par de meses poner todo en orden. Las 2 semanas siguientes fueron una serie de altibajos emocionales para Kevin. Al día siguiente de su visita a Crosby y Knox, recibió una carta oficial que le advertía que se mantuviera alejado de Carrie y Bradley Knox Roman III o sería acusado de acoso y se le dio una orden para que se mantuviera a 100 yardas de distancia de ambos. Esto lo enfureció tanto que casi decidió desafiarlos, pero finalmente se dio cuenta de que probablemente se volvería en su contra. Una semana después, su ira volvió cuando recibió la notificación de que Carrie había solicitado el divorcio utilizando los términos descritos en la tabla. Los $200 y un par de horas más de ingresos perdidos llevaron a otro abogado del trío a decirle que, si bien no era del todo justo, costaría más luchar por ello de lo que valía. Cuando no estaba molesto por las cartas y notificaciones de Carrie y la vida de Kevin comenzó a volver a la normalidad. 3 semanas después de que Carrie se fuera, se dio cuenta de que necesitaba hacer más para eliminar los recuerdos de ella de la casa. Cada vez que entraba al dormitorio, la veía sentada en el tocador que siempre usaba o acostada en la cama leyendo un libro, uno de sus pasatiempos favoritos. Comenzó a redecorar la casa para crear un nuevo ambiente, comenzando por quitar el tocador y esconderlo en el sótano. Pudo reorganizar los muebles del dormitorio para darle a la habitación un nuevo aspecto que él y Carrie no habían usado. En el baño,
Pudo quitar algunos de los adornos que ella había colocado en las paredes, dándole a la habitación un nuevo aspecto. Cuando terminó, se sintió mejor, más seguro de poder llamar suya la casa. Mientras redecoraba la casa, se dio cuenta de que había más recordatorios obvios de Carrie con los que tendría que lidiar. Fotografías de ella o de ellos juntos colgadas en varias paredes y de pie sobre mesas y la chimenea en la sala de estar. Una noche, decidió guardar todas esas imágenes y recuerdos de ella y recorrió la casa sacando fotografías de sus marcos y poniéndolas en una caja que encontró en el sótano. Cuando terminó, pasó a su colección de álbumes de fotos que guardaban en la estantería de la sala de estar. El primer álbum que cogió contenía casi exclusivamente fotos de los dos. Después de guardar algunas en las que aparecía solo él o amigos a los que todavía valoraba, metió el álbum con las fotos restantes en una caja. El siguiente álbum era de su boda, y las únicas fotos que conservó fueron de él y sus padres. Ambos padres habían muerto desde entonces, y las fotografías estaban entre los últimos registros de ellos. El resto del libro fue a la caja. Continuó hojeando las páginas de los álbumes restantes, dejando la mayoría de las fotos en su lugar antes de agregar los libros a la caja. El último álbum que sacó de la estantería contenía principalmente las fotografías que había traído a su casamiento. Muchas eran de su infancia y de sus años escolares, aunque había algunas de Carrie que sacó y añadió a la pila de la caja. Mientras hojeaba un libro con recuerdos de su juventud, se encontró con una foto que le hizo detenerse. Era una foto de él con Carol Reese, su novia durante la mayor parte de sus años de instituto. Se preguntó qué estaría haciendo ella ahora y qué le habría pasado después de que se fuera a la universidad. Se separaron cuando ella se fue de casa y él acabó yendo a una escuela vocacional donde conoció a Carrie. Guardó con cuidado este libro de recuerdos de sus años de juventud en el estante y puso encima la pequeña pila de fotografías que había guardado de otros libros, listo para añadirlas más tarde. Por ahora, sentía que ya había hecho suficiente y que volvería a las fotografías otro día. Se las arregló para dejar de lado los últimos recuerdos obvios de Carrie, aunque eso no excluía las muchas veces que pensaba en ella durante el día y especialmente por la noche, mientras yacía en su cama conyugal. Antes de irse a la cama esa noche, sacó la guía telefónica local y buscó las entradas con el nombre RS. Caroline no estaba, lo que no le sorprendió, pero tampoco pudo encontrar un registro de su madre viuda, Marian Reese. Todavía recordaba su dirección, pero no figuraba bajo el nombre de RS. Solo había unas pocas entradas en la guía con el nombre RS, ninguna de las cuales estaba relacionada con sus recuerdos de Caroline. Satisfecha su curiosidad, guardó la guía y no pensó más en la única mujer que alguna vez había significado algo para él. Unas 6 semanas después de la precipitada partida de Carrie de su vida, Kevin se alarmó cuando alguien tocó a la puerta, lo que lo apartó de su televisor nocturno. Noche tras noche, se sentaba allí a ver programas que no tenían ningún significado para él, excepto como un medio para llenar las horas entre la cena y la cama. Al abrir la puerta, se sorprendió al ver al hermano de Carrie, Robert Ken. «Hola, Robert. Pasa». «No esperaba verte», dijo Kevin. Dio un paso atrás para dejar entrar al hermano mayor de Carrie a la casa. Cuando pasó junto a Kevin, Robert se dio la vuelta, le tocó el hombro y le dijo, «¿Cómo estás, Kevin?» «Intenté llamarte, pero el contestador automático dijo que tu número ya no estaba disponible». «Ah, sí, cancelé mi línea telefónica habitual y ahora solo uso mi teléfono móvil». «No le veo sentido a ese gasto extra», explicó Kevin. Kevin lo condujo a la sala de estar, donde se sentaron en sillas separadas. «¿Qué tal una cerveza?», preguntó Robert. «Por supuesto, Kevin». «No me negaré», respondió Robert. Kevin se fue por un momento y regresó con 2 botellas abiertas, entregándole una a Robert. «No creo que necesites un vaso para esto». «No, eso servirá», dijo Robert. Ambos hombres bebieron sorbos de sus botellas antes de que Kevin preguntara, «¿Entonces, qué los trae por aquí?» «Me preguntaba si volvería a verte después de que Carrie se fuera», dijo Robert, sentándose un poco incómodo en su silla. «En realidad, por eso estoy aquí. Sabes que ella siempre ha sido la mejor amiga de mi esposa, y Carrie vino a visitarla hace 2 días.
Le dije a Carrie lo que pensaba sobre que te engañara con su jefe, y después de eso, Carrie y Susan fueron a la cocina a hablar solas. Yo fui al garaje porque estaba demasiado enojado con ella para estar cerca. Gracias por tu apoyo, Robert, pero no quiero interponerme entre tú y tu hermana. Lo hecho está, y yo estoy tratando de seguir adelante con mi vida. Bueno, ella es mi hermana pequeña y sé que esto pasará, pero no la soporto ahora mismo. Mis padres tampoco están contentos, pero estarán con ella pase lo que pase. Kevin miró su cerveza abatido antes de decir, la familia es lo primero. Robert continuó, de todos modos, dejé la puerta de la cocina entreabierta cuando entré al garaje y pude escucharlos hablando. Aunque no quería hablar con ella, decidí escuchar lo que Carrie tenía que decir. Me senté junto a la puerta de la cocina y simplemente escuché. Kevin estaba claramente interesado en lo que Robert tenía que decir a continuación, por lo que se inclinó hacia adelante y preguntó, ¿dijo algo sobre eso? Todavía estoy tratando de averiguar qué vio ella en este tipo además de su dinero, dijo Robert. Parece que has dado en el clavo. No puedo recrear exactamente su conversación, pero puedo captar la esencia. ¿Cuándo? La pillaste enviando mensajes de texto y rápidamente decidió dejarte y arriesgarse con el jefe. Pensó que nunca la perdonarías, así que eligió el plan B. ¿No estaba ya con él? Preguntó Kevin, un poco desconcertado. Aparentemente no, respondió Robert. Ella le dijo a Susan que, si bien los regalos y el estilo de vida con Bradley eran maravillosos, tú eras la mejor en la cama. Le dejó en claro que lo dejaría muy pronto, tal vez incluso la semana que viene, si no la atrapabas. Lo que haya sucedido ya no importa. Kevin tomó otro sorbo de su botella y se reclinó más en su silla. Ella lo entiende. Sabe que se acabó. Pensé que podría interesarte saber que ahora se arrepiente mucho de todo. Eso no le impide avanzar rápidamente con el divorcio. Hoy recibí más documentos del tribunal. Creo que Tra ha encontrado un juez amigable que está acelerando el proceso. No he oído nada al respecto, pero les oí mencionar el término marido titular. Parece que ya lo han hablado antes, y cuando ella empezó a salir con él, pensó que sería un paso adelante para ella. Una cosa más, añadió Robert. Susan, lo supe desde el principio. Estoy tan enojado con Susan que ni siquiera puedo iniciar una conversación con ella por miedo a decir algo innecesario. Así que ella me considera su primer marido. No es maravilloso, dijo Robert. Kevin hizo una pausa para controlar su ira antes de continuar. No quiero que te pelees con Susan por mí, Robert. No se trata solo de Carrie. Por el tono de su conversación, parece que Susan podría estar pensando lo mismo que Carrie. Voy a hablar con ella sobre esto tan pronto como pueda sin enojarme. Mi esposa tiene algunas explicaciones que dar. Los hombres siguieron hablando durante otra media hora antes de que Robert se levantara para irse. Añadió algunos detalles menores de la conversación que había oído, pero nada significativo para Kevin, que seguía dándole vueltas a la idea del marido titular. Cuando finalmente se quedó dormido unas horas más tarde, lo hizo con la mente en un puño. Al día siguiente, después del trabajo, Kevin se detuvo en una de las grandes tiendas de comestibles que había en su camino a casa. Decidió que era hora de empezar a comer de forma más sana que en las últimas 6 semanas. Mientras colocaba los artículos en la caja, el cajero le preguntó, ¿Eres Kevin Riley? Kevin levantó la vista y reconoció de inmediato que era su ex compañera de clase. Hola, Wendy. No sabía que trabajabas aquí. ¿Cuánto tiempo sin verte? Mantuvieron una conversación agradable mientras Wendy revisaba su compra. Después de pagar, Kevin preguntó, escucha, Wendy, fuiste muy amigable con Caroline Reese. ¿Has oído algo sobre lo que le pasó a ella o a su madre? Wendy pensó un momento antes de responder. Recuerdo haber oído que se casó, pero eso fue hace años. Su madre todavía vive en la misma casa. Aunque Caroline se casó hace unos años, no he oído nada al respecto. ¿Sabes el apellido de la nueva esposa de la señora Reese? Wendy pensó un poco más y respondió, creo que es algo así como Smith, Smith hermano Smithson. Kevin y Wendy acordaron reunirse para tomar un café antes de que él regresara a casa.
Estaba de mejor humor que en mucho tiempo, ver a su viejo amigo le trajo muchos recuerdos agradables y agradecía cualquier oportunidad de distraerse de su futura ex esposa. Después de prepararse una cena saludable por primera vez en semanas, salió a correr un rato para calentarse antes de convertirla en su nueva rutina nocturna, comer bien seguido de ejercicio regular. Al regresar de correr, decidió buscar el número de teléfono de la madre de Caroline y pronto lo encontró en la guía telefónica bajo el nombre de Smiths. Al darse cuenta de que no había mejor momento que el presente, marcó el número. Kevin pronto estaba hablando con Marian Smithers y fue directo al grano. Esperaba conseguir la dirección de Caroline. Me gustaría escribirle unas líneas. Marian respondió, estaba en camino a verla. Su apellido ahora es Hansen y no necesitas escribirle, puedes llamarla. Le dictó el número y agregó que Caroline ya era viuda. Como tenía prisa, terminaron rápidamente la llamada. Kevin buscó a Caroline Jansen en la guía telefónica y se dio cuenta de que su dirección se encontraba en una zona conocida por ser un barrio de bajos ingresos. Esto lo sorprendió y se preguntó por qué Caroline vivía allí. Decidió que un día la llamaría. Kevin cambió mucho en los días siguientes. Su nuevo estilo de vida saludable tuvo un efecto positivo en su estado de ánimo y ahora estaba mucho más alegre en el trabajo. Empezó a imaginarse realmente que la vida sin Carrie era posible. Justo cuando esta nueva forma de pensar se afianzó, una nueva carta de Carrie le dio aún más en qué pensar. Era una carta muy breve que constaba de una sola línea: nunca te consideré mi primer marido. Era evidente que Robert y Susan habían hablado de lo que Robert había oído y le había dicho a Kevin unos días atrás. Al parecer, Susan le transmitió a Kevin la información de que Robert había oído la conversación. El mensaje le devolvió todo lo que Kevin había intentado olvidar. Después de pensarlo unos minutos, respondió, las acciones hablan más que las palabras. Ella no respondió a este mensaje. Casi exactamente 3 meses después de que Carrie dejara su casa por Tra, Kevin recibió los papeles finales del divorcio. La capacidad de Tra para acelerar el proceso lo sorprendió. Después de regresar de correr, celebró su nuevo estatus de hombre divorciado con una cerveza fría. Cuando terminó, se sentó frente a la computadora y le envió a Carrie un mensaje final: conseguiste lo que querías. Esta fue la última carta que se escribieron y ella no la contestó. Más tarde esa noche, después de releer y archivar los papeles del divorcio, Kevin decidió que era hora de llamar a Caroline Jansen para saludarla. Había pensado en llamarla varias veces en las últimas semanas desde que consiguió su número, pero aún no estaba listo para dar ese paso. Como él estaba divorciado y ella era viuda, pensó que tal vez podrían cenar o tomar unas copas juntos para recordar los viejos tiempos. Con esa idea en mente, marcó su número. Cuando Caroline respondió, dijo, Kevin, me alegro mucho de que hayas llamado. Mamá dijo que llamaste y yo estaba empezando a pensar que habías decidido no hacerlo. Los viejos amigos pasaron la siguiente hora poniéndose al día sobre los momentos más importantes de sus vidas desde la secundaria. Kevin se enteró de que Caroline se casó con Frank Jansen en su último año de universidad. Kevin sirvió en la Guardia Nacional y fue llamado a filas en Irak 3 meses después de llegar allí. Caroline fue informada de que un hombre en bicicleta se había hecho estallar en un puesto de control que su marido vigilaba, matándolo a él y a otro soldado. Esto la dejó viuda con una hija de 4 años, Rizzi. Vivían de una pensión de supervivencia que ella recibía del ejército, pero una vez que su hija comenzara la escuela, Caroline planeaba volver a trabajar como terapeuta ocupacional. Kevin, a su vez, le contó a Caroline sobre su nueva situación y algunos detalles sobre cómo y por qué se había divorciado. Finalmente, llegó el momento de despedirse, ya que Caroline tenía que acostar a su hija. Kevin decidió que era el momento de ver si Caroline estaba interesada en conocerlo. Entonces, Caroline, ¿qué tal si cenamos o tomamos algo juntos alguna noche? Caroline dudó antes de responder, lo siento, Kevin, todavía no estoy preparada para eso. Mi hija es mi máxima prioridad en este momento. Tal vez en otra ocasión. Kevin estaba muy decepcionado, ya que esperaba que pudieran volver a conectarse después de todos estos años. Está bien, Caroline.
Espero no haberte molestado con mi propuesta. Adiós y buena suerte. Se sintió mal porque su reacción lo había lastimado tanto, por lo que rápidamente colgó. El divorcio oficial y el abandono por parte de su antigua novia lo llevaron a la heladera a buscar otra cerveza. Después de terminarla, se fue directo a la cama. El día resultó ser emocionalmente difícil para él. Los 2 meses siguientes pasaron volando para Kevin. Su rutina diaria lo mantenía en marcha y sabía que, tarde o temprano, tendría que decidir qué hacer con el resto de su vida. Se dio cuenta de que no tenía sentido apresurarse a entablar una nueva relación de inmediato, así que puso esa parte de su vida en pausa, queriendo esperar hasta que Carrie fuera desterrada a lo más lejano de su memoria. Todavía le resultaba difícil pasar más de unas horas sin pensar en ella, aunque notó que esos recuerdos se volvían menos dolorosos con el paso del tiempo. Kevin había cancelado su suscripción al periódico hacía varios meses, cuando cortó la línea fija y los canales de cable premium para reducir costos. Ahora dependía de los periódicos que dejaban en la cafetería sus compañeros de trabajo, quienes rara vez llevaban uno al trabajo. A veces escuchaba las noticias locales en la radio, pero no con regularidad. Fue en ese estado de ignorancia que llegó al trabajo una mañana. Durante su descanso para el café, estaba teniendo una animada conversación sobre el trabajo con otro mecánico cuando uno de los hombres le arrojó un periódico frente a él y le dijo: «Será mejor que leas esto, Kevin». Kevin cogió el periódico y leyó el titular: «Un muerto, otro grave». El artículo que acompañaba el artículo trataba sobre un accidente mortal ocurrido la noche anterior en la carretera que salía de un club de campo local. El conductor perdió el control de su coche, que se deslizó hacia una zanja y volcó varias veces. El conductor, identificado como Bradley Knox Roman III, salió despedido del vehículo, que luego volcó sobre él. La pasajera, Carrie Raleigh, sufrió heridas graves y se encontraba en la unidad de cuidados intensivos de un hospital local. El alcohol puede haber sido un factor en el accidente, dijo la policía. Después de leer el artículo 2 veces, Kevin le devolvió el papel al hombre que se lo había dado y le dijo: «No puedo decir que lamento su muerte. Espero que Carrie sobreviva, pero más allá de eso, creo que la he superado lo suficiente como para que no me importe». El hombre lo miró con atención antes de decir: «¿Estás seguro, Kevin? Sé que fue muy duro para ti cuando ella se fue. Fuiste prácticamente inútil aquí durante mucho tiempo», dijo riendo. «Sí, estoy segura. Leer este artículo me ha demostrado que es así. Lo único que siento por ella es la compasión humana normal. No tengo ningún deseo de correr a su lado». Leer esta noticia fue un momento decisivo para Kevin. Ahora podía admitir que había superado por completo los recuerdos de Carrie y sintió que se le había quitado un peso de encima. Aunque lamentaba la situación en la que se encontraban ella y sus padres, estaba contento de haber llegado a un punto en el que sabía que podía seguir adelante con su vida. En los días siguientes, los canales de noticias locales confirmaron que Bradley Knox Roman III estaba legalmente borracho cuando se salió de la carretera. Los mismos mensajes seguían diciendo que Carrie estaba inconsciente y en estado crítico. La reacción de Kevin ante la noticia fue invitar a una de las secretarias a cenar. Ambos disfrutaron de la velada. A él le agradó volver a disfrutar de la compañía de la mujer, abrazándola mientras bailaban y compartiendo algunos besos apasionados. Aunque no planeaban más citas, fue suficiente para que Kevin supiera que había salido por completo de la rutina en la que había estado durante tanto tiempo. «¿Qué te trae por aquí, Robert? Hace tiempo que no te veo». «No mucho, Kevin. Estaba por la zona, como dicen. Lamento lo que le pasó a Carrie. Imagino que esto debe causar una gran preocupación en tu familia. No ha habido nada en los periódicos últimamente. ¿Está mejorando?» Robert tomó un largo sorbo de cerveza antes de responder: «Sí, fue muy duro para mamá y papá. Ella sufrió una herida muy grave en la cabeza cuando salió despedida del auto. Gracias a Dios que llevaba el cinturón de seguridad puesto. Ese idiota con el que estaban no llevaba cinturón de seguridad y pagó un alto precio. Parece que Carrie también pagó un alto precio por su decisión de beber y conducir. Alguien debería presentar una demanda contra su patrimonio por las lesiones que sufrió».
Robert suspiró y dijo, sí, papá y yo lo hablamos. Carrie todavía está en coma inducido por pastillas. Tuvieron que hacerle una cirugía mayor debido al daño que sufrió en la cabeza. Una vez que baje la hinchazón, dejarán de darle pastillas y luego verán si se recupera. No dan ninguna garantía. No sabía que estaba tan grave. Las noticias solo decían que estaba en cuidados intensivos. Transmítele mis mejores deseos a tus padres cuando los veas. Robert miró a Kevin y le dijo, lo haré. Gracias por tu preocupación. En realidad, se preguntaban por qué no habías venido al hospital. Intenté explicarles que ya había seguido adelante y que Carrie ya no formaba parte de tu vida. Kevin se rió en voz baja y dijo, sí, creo que he logrado seguir adelante. El otro día tuve mi primera cita en años. Si bien lamento que haya sufrido heridas tan graves, no es algo que voy a permitir que afecte mi vida. Hace un año, me habría vuelto loco en esta situación, pero Carrie me curó de eso. Continuaron hablando de deportes y trabajo y no volvieron a hablar de Carrie hasta el final de la visita de Robert. Cuando estaba a punto de irse, dijo, por cierto, Kevin, Susan y yo parecemos haber superado ese problema del que te hablé la última vez. Ella ve el lío en el que está metida Carrie, incluso antes de este accidente, y ha decidido que está más que feliz de ser mi esposa. Parece que fue un caso de que la hierba siempre parece más verde. Me alegra oír eso, Robert. Carrie debe haber confundido a Susan en algún momento. Se olvidó de su compromiso conmigo y de nuestro matrimonio. Las cosas podrían haber sido mucho peores, podríamos haber tenido hijos. Se dieron la mano y Robert se fue a casa. Otras 6 semanas pasaron rápidamente para Kevin. No había oído nada sobre lo que le había pasado a Carrie y supuso que eso significaba que su recuperación iba bien. Empezó a salir más con chicas, con un promedio de una cita por semana. Durante este periodo, salió varias veces con Jan, una secretaria del trabajo, y pasó un par de noches en su apartamento disfrutando de intimidad puramente recreativa. Ninguno de los dos esperaba que su relación fuera demasiado lejos, pero ambos disfrutaban del tiempo que pasaban juntos. Las noches que pasaban en su cama ayudaron a eliminar los últimos obstáculos para que volviera a salir con chicas. Era jueves por la tarde y Kevin acababa de regresar de correr cuando oyó el timbre de la puerta. Se sorprendió mucho al ver a su ex-suegro en el umbral. Cuando abrió la puerta, le dijo, «Pasa, Joseph». ¿A qué debo una visita tan inesperada? El hombre mayor se quedó en la puerta y dijo, «No puedo entrar porque me voy al hospital. Me gustaría pedirle que venga al hospital y vea a Carrie con nosotros y su madre. Ella recuperó el conocimiento esta semana. Esperábamos que pudiera reunirse con nosotros allí mañana a las 2 de la tarde». Kevin lo miró con curiosidad y respondió, «Supongo que sí». «¿Qué pasa? ¿Por qué quieres que vaya al hospital?» «Nuestro matrimonio terminó hace mucho tiempo». Joseph parecía muy aliviado y dijo, «Nos gustaría que nos reuniéramos allí si es posible. Hablaremos de ello allí. Ahora tengo mucha prisa. Nos vemos mañana». El hombre mayor rápidamente se giró con un gesto de la mano y se apresuró a llegar a su auto aún en marcha, dejando a Kevin parado en su puerta, confundido. Al día siguiente, Kevin reorganizó su agenda para poder almorzar tarde y luego comenzar su fin de semana temprano. Después del viaje acordado al hospital, salió del trabajo a la 1 de la tarde. Y, en lugar de almorzar, comió fruta de su lonchera. En el camino, llegó temprano al hospital, pero decidió subir a la habitación de Carrie. Tal vez sea posible completar esto más rápido de lo planeado. Eran poco más de la 1:30 cuando salió del ascensor en el piso de Carrie. Le habían dado el número de habitación en la recepción principal de la planta baja y vio inmediatamente que la habitación estaba frente a la estación de enfermeras. No se había dado cuenta antes, pero ahora se dio cuenta de que en realidad estaba un poco nervioso. No había visto a Carrie desde aquella furiosa visita a su oficina en Crosby & Knox y no había intercambiado cartas con ella en meses. Esta podría ser una experiencia difícil para él. Kevin respiró profundamente, entró silenciosamente por las puertas abiertas de su habitación privada y se detuvo. En lugar de despertarla, Kevin decidió esperar a que llegaran sus padres.
De hecho, estaba fascinado de volver a verla. Estaba tan hermosa como siempre y no había señales del accidente en su rostro, cuello o partes visibles de sus brazos. Solo la cicatriz en su cabeza atestiguaba el terrible accidente en el que se había visto involucrada. En algún momento, quiso acercarse y tomar su mano, pero este deseo pasó rápidamente cuando recordó parte del contenido de las cartas que había encontrado hacía tanto tiempo. Su mandíbula se tensó y reafirmó su intención de esperar. La observó durante unos 2 minutos cuando sus ojos se abrieron lentamente y se enfocaron en él. Fue como una luz que se encendió cuando su rostro se iluminó de repente y dijo, «Kevin, estás aquí. ¿Dónde has estado? Te he extrañado mucho. Los últimos 3 días, nadie me dijo dónde estabas». Kevin quedó completamente desconcertado por su reacción y sus preguntas y respondió, «¿Dónde crees que estaba?» «Estaba en casa y en el trabajo». La reacción de Carrie a esta respuesta fue de total confusión y dijo, «¿Por qué no estabas aquí cuando me desperté? ¿Por qué te fuiste a trabajar o te quedaste en casa cuando yo estaba aquí?» Ahora su confusión era aún mayor y se enojó un poco con sus preguntas. Rápidamente dijo, «¿Por qué esperabas que estuviera aquí? Estamos divorciados. Fuiste a ver a tu amante. ¿Por qué debería visitarte? Solo estoy aquí porque tus padres me lo pidieron». Su reacción sorprendió y asustó por completo a Kevin, ya que inmediatamente gritó e intentó acercarse a él. Estaba claramente muy agitada y decía, «No, no, no, ¿qué estás diciendo?». Comenzó a agitar los brazos, tratando de liberarse del equipo y los tubos que la sujetaban. Después de unos segundos, se arrancó la vía intravenosa del brazo derecho. La alarma de la bomba de infusión comenzó a pitar continuamente, a lo que pronto siguió un sonido fuerte y cortante del monitor cardíaco mientras Carrie tiraba de los cables con la suficiente fuerza como para desconectarlos de la máquina. Unos segundos después de que sonara la alarma, 2 enfermeras de una estación cercana irrumpieron en la habitación. La primera miró a Kevin y le preguntó, «¿Qué le hiciste?». Luego pasó corriendo junto a él hacia Carrie, la agarró de los brazos y la obligó a volver a la cama, sin prestar atención a la respuesta de Kevin, «No hice nada. Estuve parada en la puerta todo el tiempo». Carrie murmuró palabras incoherentes mientras intentaba moverse en la cama para liberarse de los fuertes brazos de la enfermera. La segunda enfermera evaluó rápidamente la situación y dijo, «Iré a buscar las correas y llamaré al médico para que le dé permiso para sedarla». Se dio la vuelta y salió apresuradamente de la habitación. Kevin se apartó lentamente de la cama y sacudió la cabeza mientras caminaba de regreso al ascensor. «Creo que se ha vuelto loca», dijo sin dirigirse a nadie en particular. Al acercarse al ascensor, las puertas se abrieron y los padres de Carrie salieron. Antes de que pudieran decirle una palabra, su atención quedó completamente atrapada por los gritos y el ruido de la habitación de Carrie, así como por la imagen de una enfermera que entraba corriendo a la habitación con cinturones y una jeringa en las manos. «¿Qué pasó?». La madre de Carrie miró a Kevin con preocupación y continuó, «¿Estabas hablando con ella?». Cuando él respondió afirmativamente, ella dijo, «Dios, no», y ambos pasaron rápidamente a su lado y entraron en la habitación. Kevin quedó completamente perplejo ante la extraña situación que se desarrollaba ante él. Tras permanecer de pie unos segundos, escuchando y observando lo que sucedía, presionó el botón para llamar al ascensor. Cuando entró en el ascensor y las puertas comenzaron a cerrarse, vio al padre de Carrie salir de la habitación, aparentemente buscándolo. Kevin solo tuvo tiempo de levantar la mano en un rápido gesto de despedida antes de que las puertas se cerraran por completo. Emocionado por comenzar su fin de semana antes de lo esperado, Kevin condujo directamente a su casa desde el hospital. De camino a casa, repasó las extrañas escenas que se habían desarrollado ante él en la habitación de Carrie. Nada de eso tenía sentido para él y decidió olvidarlo. Había tratado de cumplir con el pedido de Joseph, pero las reacciones de Carrie a su visita rápidamente frenaron sus esfuerzos. Estaba seguro de que el accidente le había dejado problemas psicológicos, que estaba feliz de dejar en manos de sus padres y médicos, que ellos se ocuparan de ello, decidió. Después de ducharse y vestirse, recordó algo que le venía a la mente desde hacía un rato.
Decidió llamar de nuevo a Caroline Jansen, con la esperanza de que hubiera reconsiderado su negativa a cenar con él. Si se negaba de nuevo, decidió llamar a Jan desde la oficina e invitarla a cenar esa noche. Sentía que necesitaba compañía femenina para distraerse de Carrie y sus extrañas acciones. Estuvo a punto de colgar cuando el teléfono empezó a sonar, sin saber si estaba preparado para otro rechazo de Caroline. Pero esa oportunidad se esfumó cuando Caroline contestó. Hola, Caroline, soy Kevin Raleigh. Espero no haberte distraído. Kevin, no fuiste una distracción. Me alegro mucho de que hayas llamado de nuevo. Intenté ponerme en contacto contigo varias veces, pero el número de la agenda ya no funcionaba. Tenía miedo de que te mudaras o algo así. Quería disculparme por haber sido duro contigo la última vez que me invitaste. No puedo cancelar esta llamada y ahora solo uso mi teléfono móvil. No tienes por qué disculparte, Caroline. Soy lo bastante mayor para soportar el rechazo, dijo. De hecho, te llamé para ver si habías cambiado de opinión y si querías cenar conmigo esta noche o mañana por la noche. Él esperó pacientemente a ver qué excusa le ofrecería. Caroline dudó antes de responder, tengo planes con mi mamá y mi padrastro mañana. Es su aniversario. Después de dudar un poco más, continuó, lo siento, pero hoy tampoco funcionará porque no podré encontrar una niñera para Chris con tan poca anticipación. Parecía realmente molesta por tener que decir que no. Hay una solución fácil. Podemos llevar a Chris con nosotros. Has hablado tanto de ella que tengo muchas ganas de conocerla. Kevin decidió que si ella ofrecía otra excusa, sería obvio que no estaba interesada en conocerlo. Caroline se rió antes de decir, dudo que alguna vez hayas cenado con un niño de 4 años. Llevar a un niño contigo realmente limita tus opciones para cenar. Bueno, ¿qué tal si eliges un lugar donde ella se sienta cómoda? Solo sé que quiero invitarte a cenar, y un restaurante familiar me viene perfecto. Esperó pacientemente su respuesta, sabiendo que era ahora o nunca. En el fondo, realmente quería que dijera que sí. Sentía que había asuntos pendientes entre ellos. Su separación después de la escuela fue forzada debido a planes académicos y no a ninguna divergencia obvia de sentimientos. Si te lo tomas en serio, hay un restaurante que a Chris le encanta. La comida y el ambiente son muy buenos. Aunque es un restaurante familiar, tienen una barra de postres estupenda que a Chris le encanta. Está decidido entonces. Te recogeré a las 5. Solo dime dónde queda ese lugar. Kevin estaba muy contento y se notaba en su voz. Caroline también parecía emocionada cuando respondió, ¿estás segura de que no te importa llevar a Chris contigo? Kevin se rió antes de decir, por supuesto. Si se parece en algo a su madre, estoy seguro de que será una compañía agradable. Siempre te he considerado una de las personas más educadas y educadas que he conocido. Siguieron bromeando hasta que Caroline dijo que necesitaba prepararse y preparar a su hija para salir. Kevin estaba extasiado cuando colgó, más feliz de lo que había estado en mucho tiempo. Sinceramente esperaba que la velada transcurriera como él esperaba. Más tarde esa noche, mientras Kevin yacía en la cama esperando a quedarse dormido, pensó en los detalles de su cena con Caroline y Chris. Se quedó allí tumbado sonriendo, satisfecho de cómo había ido todo. Ahora esperaba con ilusión el domingo por la mañana, pues había aceptado acompañarlos a la iglesia, de la que había perdido el hábito hacía muchos años. Estaba menos interesado en escuchar el sermón que en pasar más tiempo con los dos Jansen, a quienes acababa de invitar a cenar. Recordó el comienzo de la velada cuando llegó a la casa donde vivía Caroline. Quedó impresionado por la belleza de la mujer que lo recibió en la puerta. Había cambiado muy poco de lo que recordaba de ella, su último encuentro había sido hacía más de 10 años. Llevaba el pelo oscuro corto y el estilo le sentaba muy bien. De alguna manera parecía más alta, aunque estaba seguro de que era solo una distorsión de la memoria. Tenía las curvas redondeadas en todos los lugares adecuados, pero la hermosa sonrisa y los ojos oscuros que recordaba seguían ahí. Al verla por primera vez, contuvo la respiración. Chris era como una miniatura de su madre, con el mismo pelo y los mismos ojos oscuros.
Caroline dijo que tenía la nariz y la barbilla de su padre, aunque Kevin pensó que también se parecía más a su madre en esos rasgos. Chris le estrechó la mano ligeramente al presentársela y notó que ella lo examinaba con cuidado, tan atentamente que Kevin se preguntó si la niña pondría alguna objeción a su interés por su madre. Había oído hablar de casos en los que la incompatibilidad con los niños había destruido la relación entre sus padres y una pareja potencial. Sus temores se disiparon rápidamente cuando Chris aceptó tomarle la mano mientras caminaba desde el auto de Caroline hasta el restaurante. Usaron el auto de Caroline para no tener que mover el asiento de la niña al de él, y él condujo mientras Caroline daba las instrucciones. Chris comentó todo lo que estaba sucediendo desde el asiento trasero. Cuando llegaron, Kevin ya se había encariñado con la niña curiosa. La cena fue muy bien y encontraron mucho de qué hablar. Chris a menudo intervenía en la conversación haciendo preguntas sobre qué es el espacio vacío, donde espacio vacío era un concepto que Caroline no entendía del todo. Kevin lo encontró muy divertido, mientras que Caroline parecía un poco avergonzada por las frecuentes interrupciones. Después de terminar el plato principal, Kevin logró convencer a Chris de que lo acompañara a la barra de postres, donde eligieron y prepararon postres juntos. Caroline pidió helado suave con salsa de chocolate y Kevin recogió a Chris para que ella pudiera preparar el postre para su mamá. La elección de Kevin fue simple, una rebanada de pastel de manzana con helado. Una vez más, Chris hizo todo el trabajo mientras la sostenía. Su propio postre tardó más en elegir, ya que no podía decidir cuál de los 3 ingredientes seleccionar para su helado. Kevin se ganó una amiga para toda la vida al sugerirle que pidiera un poco de los 3. El viaje de regreso a casa continuó siendo tan agradable como la cena. Kevin los acompañó hasta la puerta del apartamento de Caroline, pero cualquier pensamiento de un rápido abrazo o un beso de despedida se desvaneció cuando Chris tomó la mano de su mamá y la llevó adentro, exigiéndole que se bañara y leyera un libro antes de acostarse. Era la tarde del domingo cuando Caroline pasó por la casa de Kevin para dejarlo después de la iglesia y de almorzar en Yop. Chris estaba ocupado hablando con Kevin sobre animales y no se dio cuenta de lo que había en su puerta. La gente estaba afuera hasta que Caroline dijo, «Parece que alguien te está esperando en la puerta». Kevin miró a su alrededor y dijo, «Estos son mis ex-suegros. Me pregunto qué querrán. Creo que debería ir a averiguarlo». Chris rápidamente recuperó su atención diciendo, «No te olvides de llevarme al zoológico». Parecía preocupada por la posibilidad de que invitados inesperados pudieran interferir con sus planes para el día. «No lo olvidaré, Chris. Tú y mamá vendrán a buscarme después de que te cambies y te llevaré al zoológico. Te lo prometo». Sonrió a la niña y a su madre antes de bajarse del coche. Se quedó allí de pie y les hizo señas con la mano hasta que se marcharon, y luego se volvió hacia sus invitados y les dijo, «¿Qué os trae por aquí en una tarde de domingo tan bonita?». La madre de Caroline, Nancy, fue la primera en hablar. «Necesitamos hablar contigo. Es muy importante». Su expresión dejaba claro que estaba molesta. «Por supuesto. Saldré alrededor de las 2, pero mientras tanto, podemos tomar un café y conversar». Entraron y se sentaron en la cocina mientras Kevin comenzaba a preparar café y Nancy empezó a hablar. «Carrie está muy enferma, Kevin. Desde que la visitaste, ha tenido que tomar sedantes todo el tiempo. En cuanto se le pasa el efecto de las pastillas y recupera el sentido, se pone histérica. ¿Qué causó esto y qué tiene que ver conmigo? Bueno, cuando te pedimos que te reunieras con nosotros el viernes, queríamos que primero te reunieras con su neurólogo. Queríamos que él te explicara su condición. Lo siento, no sabía que haría alguna diferencia. Apenas le dije nada». Nancy se puso a llorar y su marido le tomó la mano antes de que continuara. «El problema es que le contaste lo de la aventura y el divorcio. Queríamos evitarlo hasta que estuviera un poco más fuerte». Kevin se quedó perplejo y preguntó rápidamente, ¿por qué no debería mencionar su aventura y divorcio? ¿De verdad esperaba que me olvidara de todo ahora que Tra está muerto? No puede aceptarme de vuelta por defecto porque hay más de él. Joseph continuó la conversación. Carrie sufrió un daño cerebral grave y casi muere.
Había daño físico en una parte del lóbulo temporal y es posible que otras áreas también estuvieran afectadas por la inflamación. Su médico nos explicó que tiene amnesia retrógrada. ¿Amnesia? ¿Cómo es posible? Me reconoció de inmediato. Supongo que ella también te reconocerá. No es un problema de pérdida total de la memoria. El problema es que ha perdido casi todo lo del último año y medio, así como recuerdos dispersos de antes. Cuando recuperó la conciencia, los médicos le hicieron muchas pruebas y tiene grandes lagunas en sus recuerdos del pasado reciente. Ella cree que acabas de regresar de Cancún. Joseph hizo una pausa para tomar un sorbo de café. Creen que ella podría recordar muchos de los recuerdos perdidos, pero no saben cuándo ni cuánto recordará. Es como en la película The Bourne Identity. Entonces, ¿estás diciendo que ella no recuerda el divorcio ni siquiera la aventura? Supongo que podría mentirle, pero al final, tendría que decirle la verdad. Como dije, ella no tiene un pase libre solo porque trae este muerto. Joseph estaba decidido a continuar. No debemos mentirle. Si lo hacemos, puede crear recuerdos falsos. El médico explicó que debemos decirle la verdad para que los recuerdos restantes puedan recuperarse. Su mente llenará los espacios vacíos donde no haya suficientes recuerdos y, si le decimos algo completamente erróneo, su mente puede confundirlo con un recuerdo falso recuperado. Kevin estaba desconcertado. Entonces volvemos al punto de partida otra vez. ¿Estás diciendo que debería haberle contado sobre la aventura y el divorcio? No realmente. El médico sugirió no mentir en estas situaciones. Solo hay que eludir la verdad. Quería que empezáramos a darle pequeños fragmentos de información para que pudiera reconstruir el rompecabezas correctamente. La sobrecargaste de información. El médico cree que parte de esto puede haber provocado recuerdos de una aventura y un divorcio, pero aún no sabemos cuánto de eso recordaba. Nancy se tranquilizó y dijo, ella también está muy débil emocionalmente. La noticia que le diste la afectó mucho. Van a empezar a darle otro medicamento y esperan que podamos empezar a hablar con ella sobre el tema muy pronto. La conversación empezó a hacer que Kevin se sintiera un poco culpable por lo que había dicho. Lo siento si empeoré la situación. No sabía en qué estado se encontraba. Está bien, Kevin. Esperamos que puedas ayudarnos a recuperar algunos de sus recuerdos perdidos. Nos gustaría quitarte todos los álbumes de fotos, ya que los médicos dicen que las fotografías pueden ayudar a recuperar los recuerdos perdidos. Cualquier cosa que tengas que pueda ayudarla a recordar también será útil. La mención de los álbumes de fotos hizo que Kevin se levantara y caminara hacia la ventana de la cocina, desde donde se quedó mirando hacia afuera. No puedo ayudarte con los álbumes. Ya no están. Nancy parecía desconcertada y dijo, ¿qué quieres decir con que se han ido? Quiero decir que ya no están. Se fueron con mi basura hace meses. Se dio la vuelta y comenzó a caminar por el pasillo, diciendo, puedo explicarte esto si te escribo una carta. Se alejó unos minutos, durante los cuales los padres de Caroline se consolaron mutuamente. Cuando regresó, tenía en sus manos una copia impresa, que mostró a la pareja de ancianos. Hace muchos meses, borré todas las fotos de nuestros álbumes que quería conservar. Unos días después, envié el siguiente mensaje a la dirección de trabajo de Carrie, tomé todas las fotos que quería de nuestros álbumes. Todo lo que quedó está aquí en una caja para que puedas hacer lo mismo. Avísame si quieres que lo envíe allí o al condominio. Esa fue la respuesta que recibí de ella, haz lo que quieras con ellos, no me importa. Los conservé durante algunas semanas después de eso, pero finalmente decidí que si ella no los quería y yo tampoco, entonces bien podría tirarlos a la basura. Eso fue lo que hice. Lo siento. Los rostros de Joseph y Nancy reflejaban conmoción y horror. No tenían nada que decir. Después de pensar en la situación, Kevin agregó, hay algunas cosas más que puedo decirles además de este mensaje. Iré a buscarlas, me llevará unos 15 minutos, así que sírvanse un poco más de café. Kevin regresó a la sala de ordenadores y, exactamente 15 minutos después, volvió con una pila de papeles y una caja de CD.
Mientras se sentaba de nuevo a la mesa de la cocina, dijo, imprimí todo el grupo de cartas a través de las cuales me enteré del asunto. Tal vez si Carrie las lee, la ayudarán a recordar. Colocó la pila delante de Nancy, quien se inclinó para recogerlas y comenzar a leerlas. Kevin inmediatamente las tomó de sus manos y dijo, hay algunos pasajes muy explícitos en algunas de estas cartas. No estoy seguro de que debas leerlas porque sé el impacto que tuvieron en mí. Pero si decides leerlas, considera esto. Añadió copias de todas las cartas legales que le habían enviado, incluida la carta de advertencia después de su visita a la oficina de Crosby y KNX. El último artículo era un CD con la etiqueta Cancún. Se lo entregó y dijo, esas fotos estaban en la computadora y eso es todo lo que me queda de nuestro tiempo juntos. También tengo que advertirle sobre estas fotos. Carrie y yo visitamos una playa mientras estábamos allí y todas estas fotos fueron tomadas allí. Sin embargo, hay una foto en la que estamos vestidos y sentados en tumbonas en la playa. Carrie probablemente debería ver el resto ella misma. La madre de Caroline dobló los papeles y el CD frente a ella. Kevin pensó que era una pila demasiado pequeña para resumir su matrimonio. Esperaba que esto ayudara a Carrie. Se sentaron en silencio durante unos segundos antes de que Nancy dijera, no creo que quieras venir a ver a Carrie o hablar con ella sobre todo lo que pasó entre ustedes. Kevin pensó un momento antes de responder, no lo creo, al menos no ahora. Si ella quiere hablar conmigo después de leer todo esto y darse cuenta de lo que le hizo a nuestro matrimonio, llámame y tal vez lo considere. Supongo que es imposible que consideres empezar de nuevo con ella. Su padre preguntó con una mirada esperanzada en su rostro. No puedo hacer esto, me temo. He pasado todos estos meses intentando deshacerme de mis sentimientos por ella, y no puedo arriesgarme a que me vuelva a hacer esto. Ella eligió la riqueza y el estatus social de por encima de mí, y nunca le daré la oportunidad de hacerme eso una segunda vez. Estaba en su naturaleza hacer eso, y no creo que un golpe en la cabeza cambie ese aspecto de su personalidad. Incluso si pudiera creer en tal posibilidad, simplemente no correré el riesgo. Joseph y Nancy coincidieron en que comprendían sus sentimientos al respecto. Le agradecieron la oferta de hablar con Carrie más tarde si ella quería. Los tres estaban saliendo por la puerta principal, despidiéndose, mientras Caroline y su hija se acercaban al porche. Chrissy le dijo inmediatamente a la pareja mayor, vamos al zoológico. Veremos elefantes. Los canes saludaron rápidamente a madre e hija y pronto se fueron, disculpándose por no estar listos. Kevin invitó a Caroline y Chrissy a entrar y esperar mientras él se cambiaba. Estuvo listo en solo un par de minutos y pronto el feliz trío fue al zoológico. Pasó otro mes y Kevin estaba más feliz que nunca. Salía con Caroline y Chrissy al menos una vez a la semana y, aunque su relación con Caroline progresó hasta llegar a algunos besos bastante apasionados en su sofá, nunca encontraron la manera de hacer que su relación fuera íntima. Chrissy se interpuso en su camino más de una vez, aunque no intencionalmente. No poder dormir cuando él estaba en el apartamento estaba empezando a irritar a Kevin. Esto debe haber irritado a Caroline también, ya que se ofreció a buscar una niñera para su próxima cita. El día había llegado y Kevin lo estaba esperando con ilusión. Habían planeado ir al cine y parar en un bar popular para bailar un poco. La madre de Caroline aceptó ir a cuidar de Chrissy. Era una pareja feliz que abandonó el apartamento de Caroline esa noche. Por primera vez, pudieron estar solos. La película y el baile salieron muy bien y, a medianoche, Kevin sugirió que pasaran por su casa a tomar un café, ya que estaban cerca. Caroline aceptó, sonriendo, pero le advirtió que no podía esperar que su madre se quedara mucho tiempo. Cuando entraron en la casa, Kevin dijo, si prefieres vino en lugar de café, tengo algunas botellas en el sótano. Cuando Caroline estuvo de acuerdo en que parecía una buena idea, rápidamente sacó una botella para ellos. Habían estado bebiendo vino y bailando al ritmo de su gran colección de CD durante aproximadamente media hora cuando Kevin la llevó de regreso al sofá de la sala de estar. Después de un par de besos muy agradables, se separó de su abrazo y sacó su teléfono celular. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Caroline con una sonrisa en el rostro. Empezaba a gustarme.
Kevin le puso un dedo en los labios y dijo, «Solo dame un minuto». «Quiero hablar con tu niñera», dijo Kevin. Caroline se sorprendió e intentó agarrar el teléfono, diciendo, «No molestes a mi madre». «¿Por qué la llamas?». Alternaba entre la confusión y la risa mientras intentaba, sin éxito, alcanzar su teléfono celular. La llamada fue respondida rápidamente y Caroline dejó de luchar por el teléfono cuando escuchó a Kevin decir, «Soy Kevin». «Está bien, pero quería preguntarte algo, señora Smiths». «Está bien, Maran», continuó Kevin, «quería preguntarte si querías ir a casa». Esperaba que Caroline pudiera quedarse más tiempo. «Ya veo». «Está bien, eso suena genial», fue la respuesta. Hubo un silencio mucho más largo, casi un minuto completo, antes de que Kevin dijera, «Me gusta mucho tu forma de pensar, Maran». «Sí, le diré exactamente lo que me dijiste. No necesitará cambiar las sábanas, lo haré yo mismo». Hubo una pausa aún más breve antes de que Kevin continuara, «Hasta luego. Ya dije lo mucho que me gusta. ¿Qué opinas?». «Adiós, Marion». Kevin se rió mientras terminaba la llamada y Caroline lo miró confundida. «¿Qué fue eso, Kevin?». Kevin se rió de nuevo antes de decir, «Te diré exactamente de qué hablamos. Creo que me va a gustar mucho tu mamá. No es que no me gustara antes, ella y yo siempre nos llevamos muy bien cuando tú y yo éramos novios en la escuela secundaria». Se detuvo y se rió de nuevo. «Entonces dime, Kevin, ¿qué te dijo?». Caroline estaba desconcertada y claramente no entendía la naturaleza de la llamada. «Bueno, tu padrastro Gary se reunió con ella en tu apartamento. Chrissy está bien y Repco está durmiendo, y tu madre y Gary están haciendo allí más o menos lo mismo que hicimos en el sofá. Ella me dijo que él tenía una cita con el médico hoy y vino a decirle que ahora tiene una receta para las pequeñas pastillas azules». Kevin se rió de nuevo antes de continuar. «Tu madre insiste en que te quedes aquí esta noche porque ellos dormirán en tu cama». «Bueno, no es exactamente así como lo expresó. Me dijo que no querían, así que tienen pijamas y tendrán que dormir sin nada en tu cama». Caroline tenía una expresión de absoluta sorpresa en su rostro cuando dijo, «Mi madre nunca diría algo así». «¿Qué estás tratando de hacerme?». Kevin se rió de nuevo antes de decir, «Olvidé mencionar que estaban disfrutando de esa botella de vino que tenías en la alacena y creo que Gary emborrachó un poco a tu mamá. Ella dijo que pensaba que estábamos bien juntos y que tenías que olvidarte de Frank. Quiere que te quedes aquí conmigo». Hizo una pausa, sonrió y se inclinó para besar a Caroline. Su rostro estaba muy rojo y, cuando interrumpió el beso, dijo, «No puedo creer que haya dicho eso. Mi propia madre». Ella miró a Kevin a los ojos, tratando de leer lo que veía allí, antes de cerrar los ojos y avanzar para comenzar un beso muy sensual con él. Hicieron el amor nuevamente. Kevin estaba acostado en su sala de estar a las 2 de la tarde. Al día siguiente, recordando la maravillosa noche y mañana que pasaron con Caroline. Hicieron el amor 2 veces la noche anterior y otra vez antes de levantarse para ducharse juntos. Despertarse con Caroline en sus brazos fue un sueño hecho realidad para él, y pensó que ella sentía lo mismo, ya que parecía tan feliz cuando se despertaban juntos. Se llevaban muy bien en la intimidad, y él ya estaba esperando la próxima noche que pudieran pasar juntos. Considerando lo cooperativa que era su madre, Kevin realmente esperaba que fuera pronto. No pudo evitar reírse al recordar su encuentro en Niobe esa mañana. Marion y Gary, junto con Chrissy, estaban sentados y esperándolos cuando llegaron. Los dos adultos le sonrieron cuando entraron, mientras Chrissy se reía y saludaba alegremente a su madre. Cuando se sentaron a la mesa, Kevin dijo, «Lo siento por llegar tarde, necesitaba lavar la ropa». Se rió mientras Caroline se sonrojaba y le daba un ligero puñetazo en el brazo. Mientras comían, bromeaban constantemente sobre pastillas azules, sábanas y vino, y las dos parejas intercambiaban bromas. Chrissy los miró varias veces con una pregunta en los ojos y parecía que los adultos la confundían. Más tarde, cuando se despidieron en el estacionamiento del restaurante, Kevin besó a Caroline y Chrissy y luego abrazó a Marion con fuerza. Mientras la abrazaba, le susurró al oído, «Muchas gracias por tus sugerencias de anoche.
Este fue el empujón que necesitábamos. Maran le sonrió y luego lo abrazó con fuerza otra vez, solo para susurrarle, creo que ustedes dos son el uno para el otro. Son exactamente lo que ella necesitaba desde hace mucho tiempo. Gary y yo aprovechamos la oportunidad para probar su receta. Ella se rió, se dio la vuelta y tomó el brazo de su esposo para caminar hacia el auto de Caroline. Kevin se quedó de pie en el estacionamiento y les hizo señas con la mano, sonriendo. Una vez más estaba perdido en los recuerdos de la ducha que él y Caroline habían disfrutado juntos cuando sonó su teléfono celular, lo que lo obligó a levantarse del sofá. Supuso que era Caroline y respondió con un alegre hola, Kevin. Kevin reconoció la voz de Joseph Ken y respondió, sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarte, Joseph? Bueno, Kevin, te llamo por tu oferta de hablar con Carrie. Una vez que analizamos toda la información que nos diste, ella vive en nuestra casa ahora y nos pidió que te invitáramos a tomar un café para poder hablar contigo. No quiso llamar porque creo que tiene miedo de que cuelgues. Kevin se sorprendió mucho por la llamada de Joseph y dudó un momento antes de responder, creo que puedo. No tengo planes para hoy. ¿Quieres que vaya ahora mismo? Si pudieras, te lo agradeceríamos. Está bien, iré. Kevin estaba un poco preocupado cuando salió de su casa, preguntándose qué era exactamente lo que Carrie quería decirle. Cuando entró en la casa de sus antiguos suegros, inmediatamente recordó todas las ocasiones anteriores en las que había estado allí. Todas eran ocasiones en las que él hubiera entrado con gusto por esa puerta, pero esta no era una de ellas. Carrie no estaba allí cuando él llegó, y Joseph y Nancy le pidieron que se uniera a ellos en la cocina. Después de servir 4 tazas de café, Joseph dijo, Nancy y yo dejaremos que tú y Carrie hablen a solas aquí mientras vamos a la sala de estar. Tomaron sus 2 tazas y se fueron, y apenas unos segundos después, Carrie entró en la cocina y se sentó frente a Kevin. Kevin se sorprendió de lo bien que se veía. Su cabello había crecido lo suficiente como para que se le pudiera peinar un poco y su tez era buena. Era evidente que había perdido peso en comparación con la última vez que la había visto y tenía ojeras bajo los ojos. Parecía nerviosa y Kevin se preguntó qué le diría. Mientras hacía girar nerviosamente el pañuelo en sus manos, finalmente decidió romper el silencio y dijo, parece que te estás recuperando bien, Carrie. Gracias, Kevin. Agradezco que hayas venido a hablar conmigo tan rápido. Espero que esto no haya sido un problema para ti porque podría haber esperado a un momento más conveniente. Su voz era más suave de lo que recordaba y ella continuó haciendo girar el pañuelo en sus manos, secándose periódicamente los ojos con él. A él le pareció que estaba a punto de llorar porque sus ojos se llenaron de lágrimas. No hay problema, Carrie. ¿Cómo está tu memoria? ¿Estás empezando a recordarlo todo? Ella sacudió la cabeza y dijo, solo recuerdo algunas cosas. En el último año y medio estuve en Crosby & Knox, y la recepcionista tuvo la amabilidad de mostrarme los alrededores y contarme mucho sobre mi tiempo allí. Algunas cosas me resultaron familiares y pude entender otras después de hablar con ella. Descubrí que ella y yo éramos muy buenas amigas mientras trabajaba allí, pero no tengo ningún recuerdo de ella de esa época. Fue realmente muy frustrante. Me lo imagino. Hay cosas de las que quieras hablar y que creas que puedo ayudarte a recordar. A Kevin le resultó más fácil hablar con ella de lo que esperaba. Carrie sonrió y dijo, sí, tengo algunas preguntas. Hablé mucho con Susan y realmente me ayudó a entender algunas de las cosas que hice. Todavía estaba haciendo girar nerviosamente su pañuelo y secándose los ojos de vez en cuando. Kevin tomó otro sorbo de café y dijo, no tengas miedo de hacerme preguntas. Intentaré ser lo más honesta posible contigo. Antes de preguntarte algo, solo quiero decirte que te pido disculpas sinceras por la forma en que te traté en ese entonces. Si no hubiera visto copias de los correos electrónicos ni hubiera hablado con otras personas, nunca hubiera creído que podría haber hecho esto. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas y tuvo que secarse los ojos continuamente. Kevin no sabía muy bien cómo responder a eso. No había forma de decir está bien dado lo que tuvo que pasar debido a su infidelidad y sus consecuencias.
Carrie rompió el silencio y continuó, solo recuerdo fragmentos vagos sobre Bradley y nada sobre nuestro tiempo juntos. Todo lo que sé sobre esto es información de segunda mano. Se quedó en silencio durante casi un minuto antes de continuar. He visto fotografías de él y he oído descripciones de él de parte de gente de la empresa. No era especialmente querido allí y no entiendo qué pude haber visto en él. Incluso visité su apartamento y, si mis cosas no hubieran estado allí, nunca habría creído que vivía allí con él. Las lágrimas fluían más rápido y ella tenía que secarse los ojos constantemente. Kevin continuó sentado en silencio, esperando que Carrie volviera a hacerle preguntas. Después de una larga pausa, continuó, había una pregunta que ninguno de los otros pudo responder por completo. Quería saber cómo se enteró de lo que estaba haciendo. Sé que estaba relacionado con los correos electrónicos, pero no sé cómo. Kevin explicó cómo descubrió la primera carta y cómo ésta lo llevó a otras. Mientras hablaba, Carrie abrió un cajón y sacó una pila de papeles destrozados y manchados, las mismas cartas que él les había dado a sus padres. Le explicó cómo la mención del conjunto de lencería le había llamado la atención inicialmente y luego le contó lo que ella le había dicho sobre la compra del conjunto. Continuó contándole la historia de lo que ella le había dicho sobre el bolso y los aretes. Ella parecía angustiada al escucharlo contar algunas de sus mentiras. Cuando terminó, le tomó un tiempo recuperarse y secarse las lágrimas. Cuando finalmente pudo hablar, dijo, «Perdóname por mentir. Sé que es fácil para mí decirlo, pero te pido disculpas de verdad y sinceramente». Después de unos momentos, ella preguntó, «Ya que estamos hablando de cartas, ¿puedes contarme algo de esta en la que Bradley y yo bromeamos sobre mi chofer?» «Probablemente te arrepientas de haberlo preguntado», dijo Kevin. «Cuando bromeabas sobre el conductor que te llevaba hasta él, estabas hablando de mí. Cada vez que ibas a la capital del estado, yo te llevaba al aeropuerto y llevaba tus maletas al mostrador de facturación. Te llevaba hasta él e incluso llevaba tu bolso con la lencería cara que ibas a usar para él». Ambos pensaron que era divertido. Incluso pensar en eso comenzó a enojarlo nuevamente, así que continuó, «Eso no es lo único sobre lo que bromeaste. También hubo comentarios sobre cómo deberías haberme hecho llamarte a tu habitación de hotel temprano en la noche». Continuó explicando cómo siempre llamaba alrededor de las 9:45 de la noche y cómo pudo demostrar que ella no estaba en la habitación antes o después de sus llamadas. Era fácil ver que todavía estaba enojado por esto. Ella comenzó a llorar nuevamente, pero después de un par de minutos, pudo decir, «Lo siento mucho, Kevin. Simplemente no puedo entender cómo pude hacer esto». Kevin tomó un largo sorbo de café antes de continuar, «Eso ya es cosa del pasado, Carrie. Todavía me enojo cuando pienso en algunas cosas, pero he tenido tiempo suficiente para superarlo». La conversación se desvió del tema de los correos electrónicos y se centró en su salud. Le explicó a Kevin que a veces tenía convulsiones y que los médicos estaban probando distintos medicamentos para controlarlas. No estaba emocionalmente preparada para trabajar y ya había dejado por completo Crosby & Knox. Sus padres habían consultado con un abogado y ella esperaba que presentaran una demanda contra la compañía de seguros de Bradley y su patrimonio por las lesiones que sufrió en el accidente. Después de unos 15 minutos de esto, Kevin anunció que era hora de irse. «Antes de que te vayas, Kevin, quería preguntarte si creías que era posible que tuviéramos una cita. Sé que probablemente nunca perdonarás a la nueva Carrie, la que te traicionó tanto, pero soy la antigua Carrie de nuevo. No recuerdo haberte engañado ni casi nada de esa época. Tal vez si salimos a cenar o tenemos otras citas, te enamores de la antigua Carrie algún día otra vez». Dijo todo esto rápidamente para poder hacerlo antes de que él pudiera detenerla. Esta era una situación que Kevin había estado temiendo, y se detuvo, pensando qué decir antes de responder, «Lo siento, Carrie. Para mí, no hay una Carrie antigua o nueva, solo hay una Carrie, la de la que me enamoré y luego perdí el intento. Me llevó mucho tiempo superarlo, pero estoy feliz donde estoy ahora. Sé que esto no es lo que quieres escuchar, y lo entiendo». Ella comenzó a llorar en silencio otra vez mientras él hablaba. Cuando él se levantó para irse, ella le preguntó, «¿Has encontrado a alguien más?». Él aminoró la marcha,
inseguro de cómo sus palabras podrían afectarla. Creo que sí, Carrie. Creo que sí. ¿Es esa la mujer de cabello oscuro con la niña? Había una mirada de sorpresa en el rostro de Kevin cuando dijo, sí, lo es. ¿Cómo lo sabes? Mis padres la vieron cuando estuvieron en tu casa. Me hablaron de ella. Carrie continuó secándose las lágrimas mientras hablaba. Finalmente, dijo, te mereces a alguien que te trate mejor que yo. Después de terminar de hablar, salió corriendo de la habitación. Kevin salió de la casa y se fue mucho antes de que sus padres se dieran cuenta de que Kevin y Carrie ya no estaban en la cocina. Un mes después, un soleado sábado de abril, Gary y Kevin alquilaron un camión para trasladar a Caroline y Chrissy de su apartamento a la casa de Kevin. Todo iba tan bien entre ellos que decidieron ver si eran el uno para el otro. Chrissy estaba encantada de tener un patio para jugar y una gran habitación para ella sola. La computadora de Kevin había sido trasladada a la esquina de la sala de estar, y la habitación en la que estaba ahora estaba recién pintada y decorada para una niña. Había una gran caja con un área de juegos para niños y columpios en el garaje, lista para ser ensamblada. Los tres se convirtieron en fieles asistentes a su iglesia todos los domingos, y Kevin pronto se dio cuenta de que los padres de Caroline a veces asistían a la misma iglesia. No le dio importancia cuando, 4 meses después de que Caroline se mudara a vivir con él, el pastor anunció que se casarían la semana siguiente y que cualquiera de los feligreses podría asistir. Decidieron que querían una boda pequeña e informal y eligieron su iglesia en lugar del ayuntamiento para la ceremonia. Chrissy estaba encantada de ser la niña de las flores en la boda de su madre, emocionada por tener un nuevo padre. Kevin dejó en claro rápidamente que Frank Jansen siempre sería el padre de Chrissy, pero que estaría feliz de ser su padre. Él y Caroline acordaron que Chrissy mantendría el apellido de su padre incluso si seguían adelante con la adopción legal. Kevin insistió en que el sacrificio de Frank no resultaría en la pérdida de su única hija, y Kevin y Caroline pasaron 1 hora al teléfono con los padres de Frank, explicándoles su próximo matrimonio y sus planes para mantener a Chrissy conectada con la familia Hansen. La conversación terminó con la promesa de visitar a los abuelos paternos de Chrissy durante una semana antes del final del verano. Kevin estaba emocionado de conocerlos y decidieron que el viaje sería su luna de miel. La sencilla ceremonia de su boda transcurrió sin problemas y contó con la presencia de muchos amigos y familiares. Para algunos era evidente que Caroline estaba embarazada, y Chrissy se aseguró de que todos en la iglesia supieran que iba a tener hermanos gemelos. Era difícil saber si estaba más emocionada por la inminente llegada de sus hermanos o por el hecho de que Kevin ahora era su padre. Una semana después, mientras Kevin estaba en el taller de reparación de automóviles cambiando el sistema de escape antes de su viaje a casa de la familia Hansen, conoció a su excuñado, Robert Ken. Robert dijo que él y Susan habían acompañado a Carrie a su boda la semana pasada. Solo se quedaron hasta el final de la ceremonia, ya que a Carrie le resultó mucho más difícil estar allí de lo que esperaba. A Kevin, por su parte, le costó entender por qué Carrie había ido a su boda. ¿Por qué quería estar allí? Se lo molesta que estaba cuando le dije que estaba involucrado con Caroline. Ver nuestra boda debe haber sido aún más difícil para ella. Robert respondió, ella está tratando de sobrevivirte, como tú la sobreviviste a ella. Pensó que ver tu boda le haría más fácil seguir adelante. Realmente la molestó, pero dijo que estaba contenta de haber venido. Los hombres continuaron con su charla intrascendente hasta que Robert dijo, casi me olvido de decírtelo, la demanda de Carrie contra la compañía de seguros de Bradley Knox se resolvió. Como parecía que nunca podría volver a trabajar, recibió casi $2 millones. Parte del trato era que ella se quedaba con su apartamento y ahora vive allí. No podíamos entender por qué lo quería, pero dijo que esperaba que vivir allí la ayudara a recuperar sus recuerdos perdidos. Personalmente, no creo que esto sea muy probable. Los médicos creen que ella ha recuperado todo lo que podía. Me temo que los recordatorios constantes de ese pervertido no sean buenos para su estado mental. Con su muerte, tu segundo matrimonio y el hecho de que ella solo recuerda los buenos momentos contigo, creo que esto es un error. 2 años habían pasado rápidamente para Kevin y Caroline.
A sus dos hijos, Frank y Caden Jr., se les unió una hermana menor, Chrissy. Llamaron a su hija Mariana en honor a su abuela. La casa comenzaba a verse demasiado pequeña para su creciente familia y ya estaban discutiendo si agregar una ampliación o comprar una más grande. Todavía no habían tomado una decisión, ya que creían que les quedaba un año más antes de tomar una decisión. Era una tranquila tarde de viernes cuando sonó el teléfono y Caroline contestó. Después de un momento, llamó a Kevin. Cuando contestó, se sorprendió al oír la voz de Joseph Ken. Debería haberte llamado, Kevin, para que no te enteraras de esto en el periódico mañana. Carrie está muerta. Robert la encontró cuando vino a visitarnos hoy. Parece que murió ayer. La noticia dejó atónito a Kevin y perdió el control por un momento. Su reacción fue lo suficientemente fuerte como para que Caroline se diera cuenta de que algo andaba mal y caminó hacia él, tomándole la mano. Su tacto tranquilizador y su mirada preocupada lo devolvieron a la realidad. Feliz en casa con Caroline y sus hijos, su breve reacción fue provocada por un recuerdo repentino de momentos olvidados con Carrie, recuerdos que sabía que nunca se desvanecerían por completo. Le sonrió brevemente a Caroline antes de decir, lamento mucho oír eso, Joseph. Por favor, acepta mis más sinceras condolencias para ti, Nancy y Robert. Joseph hizo una pausa antes de responder, me temo que se suicidó con pastillas. Dejó una nota para mí y para Nancy, pero es principalmente personal. Quería que te hiciéramos saber que nunca dejó de amarte. Parece que lo intentó, pero resultó imposible olvidar sus recuerdos de ti. También quería que supieras que esto no es solo por ti. Tenía problemas de salud constantes, tanto físicos como mentales, y estos también jugaron un papel. No sabía que tenía tantos problemas, dijo Kevin. No he hablado con ella desde que fui a verla a tu casa. Lamento mucho que esto haya sucedido. Si hay algo que pueda hacer por ti o por Nancy, por favor házmelo saber. Intercambiaron algunas palabras más formales antes de que terminara la conversación. Unos días después, Kevin y Caroline asistieron al funeral de Carrie, donde pudieron expresar sus condolencias a su familia. De los empleados de Crosby y Knox, solo asistió su amiga Ann, la secretaria. Unos meses después, Kevin se enteró de que era el heredero de $500,000 del patrimonio de Carrie. La mayor parte de su patrimonio pasó a manos de sus padres y su hermano. Kevin y Caroline discutieron durante mucho tiempo si debían quedarse con el dinero, ya que a Kevin le preocupaba que fuera un recordatorio constante de Carrie en sus vidas. Finalmente, decidieron quedárselo y crear 4 fondos fiduciarios para la educación de sus hijos. El resto se utilizó para comprar una casa nueva y más grande. A menudo recordaban a Carrie y su generosidad, pero esto no les causó ningún problema. Suscríbete a nuestro canal para que tu amor no te engañe y anímate a escuchar la siguiente historia porque esta no es nada comparada con la siguiente. Si eres menor de 18 años, ni se te ocurra hacer clic en la siguiente.